aportar en lo que tiene que ver con la gestión deportiva y en esto que es llegar con recursos a donde no hay, ¿sí? Hay harta gente acá también con la que hemos formalizado clubes deportivos, tenemos temas de proyectos también en lo que hemos ido trabajando desde hace un tiempo atrás, así que para mí es fantástico estar en esta instancia, de verdad que agradezco mucho. Buenísimo, Eduardo. Gracias también por darte el tiempo y obviamente preparar esta presentación para todos los profesores, y la idea es aclarar las dudas y que estemos ahí, pero atentos al momento de presentar los proyectos y nos ganemos todas las lucas posibles, ¿ya? Eduardo, ¿comenzamos? Voy a compartir con la presentación. ¿Sí? Dale. Sí, por supuesto. Ahí está, ¿se ve? Todavía no. Profesores, ¿me pueden dar ahí el feedback si es que se está viendo la pantalla, por favor? No, no se ve. No, por este lado no. Dame un segundo. No, todavía aún no aparece nada. Vargas no me ha aparecido. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí se ve. Sí. Sí. Ya. Buenísimo. Vamos, profesor Eduardo, adelante. Sí. Dale nomás. Pincha la otra día porque esa es la slide de presentación solamente. Bueno, como bien dijo Ítalo, siempre es complicado hablar de gestión deportiva porque nos perdemos un poco en el camino. Desde hace bastante tiempo atrás nos hemos dado cuenta que la gestión deportiva es una falencia, sobre todo desde el punto de vista organizacional, desde la base, ¿ya? Es por eso que en esta presentación hemos dejado algunos temas técnicos y demasiado engorrosos afuera para poder, digamos, a todos los técnicos del vóley a nivel nacional entregarles herramientas que son necesarias para un poquito ir trabajando sobre este tema. Cuando hablamos de proyectos deportivos, lo primero que tenemos que tener en consideración es que para postular a cualquier tipo de proyecto deportivo necesitamos constituir un club, ¿ya? Desde el año 2001, por ley, hay un micrófono abierto. Desde el año 2001, dame un segundo, Eduardo. En adelante, ¿sí? Profesor René Inostroza, por favor, si puede desconectar su micrófono. Perfecto. Dale, Eduardo. ¿Estamos? Sí. Desde el año 2001 en adelante, el gobierno, o una entidad pública o una entidad privada, no le presta recursos o no le pasa recursos a ninguna persona natural. Por lo tanto, todas las personas jurídicas tienen que estar establecidas y constituidas y formalizadas para poder recibir donaciones desde el punto de vista público o postular proyectos concursables desde el punto de vista público o postular alguna donación desde el punto de vista privado. Hay dos formas para poder constituirse, ¿sí? La primera es a través de la ley 19.418, que es la ley de juntas de vecinos, o la ley municipal, ¿sí? Esta me entrega una personalidad jurídica como persona territorial o como una organización territorial para poder acceder a fondos públicos y privados. Y la otra es la ley 19.712, que es la ley de deporte promulgada del año 2001, ¿cierto? Con la creación del Ministerio de Deporte. La obtención de la personalidad jurídica está ligada siempre a una cuenta bancaria, y es por esto que es tan importante constituirse como club antes de recibir cualquier tipo de dinero, ¿sí? Antes del año 2001, como todos sabíamos, cualquier persona podía postular un proyecto y las donaciones o los proyectos, los recursos iban directamente a una cuenta bancaria personal. Eso ya cambió, ¿cierto? Ahora yo tengo que estar formalizado, constituido y vigente para poder acceder, por ejemplo, al registro de colaboradores del Estado, ya que es el registro 19.862, lo cual me permite a mí otorgar certificados, por ejemplo, de donaciones con fines deportivos. Ahí no está. ¿Y cómo constituye una organización deportiva? Yo sé que esto para muchos debe ser un tema ya resuelto en cada uno de esos clubes, pero nunca está de más tenerlo en consideración. Pues la gestión de organización deportiva establece un orden desde la organización de base hasta una asociación o federación, ¿ya? En estricto rigor, si nosotros tenemos formalizadas todos los clubes o organizaciones deportivas, se ve beneficiada también la asociación local
regional, ¿cierto?, hasta la federación de cualquier tipo de disciplina. Las organizaciones se necesitan formalizar siempre, ¿cierto?, a través de una asamblea constitutiva en la que 15 personas mayores de edad, con su carnet de identidad al día, siempre en mayores de 18 años, obvio. Ojo, cualquier persona puede ser socia de un club, ¿sí? Un club puede tener socios menores de edad, pero para poder votar tiene que ser mayor de 18 años, ¿cierto? En la presencia de un ministro de fe, que puede ser un notario, un ministro de fe municipal, en el caso de la ley 19.418, o un ministro de fe del Instituto Nacional de Deportes, que es un oficial que va a dar fe de lo que se está haciendo, está en el marco legal. Tener al momento de realizar esta asamblea un libro de socios, un libro de actas y una copia del acta de los estatutos. Generalmente, en el caso del Instituto Nacional de Deportes, los estatutos tipo están en la página www.proyectosdeportivos.cl, que la vamos a ver más adelante, o bien en la página del Instituto Nacional de Deportes. Estos son los requisitos básicos y mínimos para poder constituir un club, ¿ya? Tener en consideración que se solicita el papel de antecedentes del directorio. ¿Por qué es tan importante constituir un club y tener todo esto presente? Porque generalmente se comete el error de querer constituir un club solamente con el fin de postular al proyecto, pero obviamos algunas de estas cosas que yo estoy nombrando acá y integramos al director técnico, ¿cierto?, en el directorio, o le damos responsabilidad administrativa a alguien que tiene que tener solo responsabilidad técnica, y cometemos algunos errores desde el punto de vista del trámite, que después me van a impedir, por ejemplo, obtener recursos, obtener financiamiento para costear el recurso humano. Recordemos que si el técnico del club es a la vez integrante del directorio, al recibir fondos públicos se va a estar autofinanciando, y eso desde el punto de vista legal puede obedecer a un sumario. Depositar una copia autorizada del acta de constitución y el estatuto de la dirección regional, de donde se está constituyendo, ¿ya? Y en un plazo de 30 días ratificar ese directorio, ¿sí? Dentro de los siguientes 2 o 3 días hábiles, el Instituto Nacional de Deporte le entrega a usted un registro con la personalidad jurídica provisoria. Y durante 30 días tiene usted el plazo para entregar estos documentos y ratificar este directorio. Esto es realizar una votación y decir, me quedo con el directorio que hicimos una vez que constituimos el club por primera vez, lo ratifico o lo cambio. Para eso tiene 30 días. Luego de terminado este plazo, usted tiene una personalidad jurídica que le dura 2 años. ¿Sí? Dale nomás. Quítalo. Bueno, una vez constituido el club, ¿ya? Después vamos a ver en detalle qué es lo que significa, digamos, constituir un club y qué importancia tiene y qué relevancia tiene con respecto a presentar algún proyecto deportivo. ¿Qué es y cómo formular un proyecto deportivo y por qué es tan importante un proyecto deportivo? Porque primero el proyecto es una herramienta de planificación. Y al ser una herramienta de planificación va directamente relacionada con el área técnica, ¿ya? Son actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas entre sí para dar cumplimiento a un objetivo de una organización que tiene en común, es decir, lo deportivo con lo financiero. Por eso es tan importante. La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las actividades de un proyecto para satisfacer estas necesidades detectadas en los beneficiarios del proyecto y en la organización deportiva, ¿sí? Es decir, las necesidades de los participantes de mi club se transforman en necesidades de la organización para ser satisfechas desde el punto de vista técnico y financiero. Para elaborar un proyecto deportivo, debo observar las reales necesidades de la organización y luego definir la línea de financiamiento en la cual se segmentan de la siguiente forma. Esta línea de financiamiento que vamos a ver ahora se divide en dos, en la línea de financiamiento público y la línea de financiamiento privado, ¿ya? En el caso del Ministerio de Deporte, por ley se establecen unos instrumentos de fomento de deporte, los cuales se dividen en 5 puntos fundamentales por ley, que son los proyectos de infraestructura, las concesiones, que es cuando el Instituto Nacional de Deporte, o en este caso el Ministerio de Deporte, le entrega la administración total o parcial de un recinto a municipalidades, fundaciones, corporaciones, etc. El subsidio, que también es financiamiento de total o parcial de algún proyecto específico o de alguna obra específica. El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, que es Fondeporte, que es está normado por ley de presupuesto anual
el cual obedece a 2 llamados anuales y son fondos concursables. Y en el caso de las donaciones con fines deportivos, que es un tema poco explotado, sobre todo en el mundo del vóley, que tiene que ver con una franquicia tributaria para quien dona. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, que está enfocado en corporaciones y fundaciones, que también es importante tocarlo acá porque vamos a ver que la estructura que puede formar una organización deportiva puede tener constitución de un club deportivo, una empresa, una corporación o una fundación, y funcionar todo bajo el mismo nombre para aumentar la inyección de recursos en el caso deportivo, o barajar también la posibilidad de complementar la estrategia deportiva con algo un poco más social y adquirir recursos para el financiamiento de estas 2 aristas. En el caso del Ministerio del Interior, también sé que algunos han postulado o conocerán esta línea de financiamiento que tiene que ver con el fondo del 6% regional, que antes era el 2%, ahora es el 6%, que reparte también un presupuesto determinado que depende de cada gobernación de cada región, y a los cuales también pueden postular a proyectos desde el punto de vista social, cultural, de seguridad o deportivo. Y el caso de los fondos de desarrollo deportivo comunal, que esto depende de cada comuna. Algunas comunas poseen hasta becas deportivas o fondos para desarrollo deportivo local. Y la línea de financiamiento de origen privado, que en este caso, una de las más importantes, por no decir la más importante y poco explotada, la ley de donaciones con fines deportivos, que también vamos a explicar en detalle un poquito más adelante. Bueno. Y en el caso del Fondeporte, el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, tal como decía, se establece por ley de presupuestos año tras año. Este es un monto que va variando según el presupuesto que esté disponible para el próximo periodo, y se convoca a través de 2 llamados anuales. Generalmente es un llamado en el mes de enero, y otro en el mes de noviembre, pero esas fechas han ido variando porque ha ido aumentando, o en el último periodo disminuyendo la cantidad de clubes deportivos que postulan. ¿Por qué? Porque por estadística en Chile y sobre todo en la región metropolitana, los clubes deportivos tienen una vida útil, por decirlo como un cometa. Es muy corta la vida de un club deportivo constituido y vigente. Generalmente los clubes se constituyen, se junta un grupo de gente, se constituye y desaparece a los 2 años cuando tienen que hacer una nueva elección de directiva, o desaparece después de que ven financiado un proyecto deportivo X y después tienen problemas con su rendición, ¿cierto? Las organizaciones deportivas debidamente constituidas y vigentes acceden a una clave y a un usuario que se solicita al Instituto Nacional de Deporte de su región para poder acceder y levantar proyectos a través de la plataforma www.proyectosdeportivos.cl. En esta plataforma, todas las organizaciones deportivas tienen una bandeja de proyectos a la cual postular según la categoría, y en el caso de la ley de donaciones con fines deportivos, puedes postular los primeros 15 días de cada mes durante todo el año. ¿Quiénes pueden postular a este tipo de proyectos? En el caso del sector público, ¿cierto? Tenemos a las municipalidades, servicios públicos, y en el sector privado las organizaciones deportivas. Tenemos también establecimientos de educación superior, instituciones, ¿cierto? Privadas, instituciones de educación superior y personas naturales con grado académico, ¿cierto? Iguales o superiores a magíster. Esto en el caso de las ciencias del deporte. Tenemos categorías distintas para poder postular: el caso de la formación para el deporte, que es el nivel formativo, nivel recreativo, nivel competitivo y ciencias del deporte. En este caso, se le deja a las federaciones deportivas el trato del deporte de alto rendimiento. Dale nomás, quítalo. Bueno, las instituciones o organizaciones que acabo de mencionar pueden postular también a distintas categorías y productos. Esto es súper importante porque acá ya vamos a entrar en tierra derecha con respecto a temas técnicos o temas operativos de cómo postular un proyecto, y mucha gente tiende como a confundirse un poco en los términos. Generalmente cuando yo hablo de categoría, me tengo que ir a la ley de deporte. La ley de deporte establece como categoría para postulación a proyectos o para categoría en deporte el deporte formativo, competitivo, alto rendimiento, ¿cierto? Y en este caso está la formación para el deporte, deporte formativo, con escuelas de formación motora, que tiene que ver con
la proyección deportiva a un niño de cierta edad, y una escuela de deporte, que es el paso siguiente a una escuela de formación motora, ¿ya? Generalmente hay clubes o organizaciones que cometen el error de postular a niños muy grandes a una escuela de formación motora, y en estricto rigor, en las bases técnicas específicas o en las bases de postulación, aparece determinado desde qué edad es una escuela de formación motora y hasta qué edad aplica tener una escuela de deporte. Esto está orientado a formar pequeños deportistas, ¿sí? No es el caso del deporte recreativo, ¿ya? Que el deporte recreativo tiene como objeto la formación arriba, y el deporte recreativo tiene como objeto la salud de las personas, ¿sí? No persigue formar deportistas. Entonces, se puede postular a un taller deportivo recreativo, a un evento deportivo recreativo que puede ser desde 20 hasta 200 personas, ¿sí? Y algunos más, dependiendo del monto, la categoría o la línea de financiamiento a la que esté postulando, ¿ya? No puedo postular a proyectos de formación en el deporte recreativo y al revés, porque los proyectos van a ser rechazados de manera instantánea. En el caso de deporte de competición, aquí vemos que aparece organización de competencias, pero generalmente también se puede acceder a implementación deportiva, ¿ya? Incluso la ley de donaciones con fines deportivos incluye la participación en competencia o la preparación para una competencia en el deporte competitivo. El deporte competitivo establece, tal como su nombre lo dice, como objeto el logro deportivo o la competencia, ¿sí? Por lo tanto, si es que yo quiero combatir la drogadicción en un público objetivo de personas que no tienen idea de deporte y lo postula esta categoría, el proyecto va a salir rechazado de manera instantánea, ¿sí? Y en el caso de ciencias del deporte, que es la investigación en ciencias del deporte. Las categorías de formación, recreación y competición incluyen también los ítems de bienes y servicios y recursos humanos. Esto es decir, que si yo quiero en cualquiera de estas categorías comprar implementos cuya vía fungible o cuya vía útil es menor a 2 años, entran en la categoría de implementos deportivos, y también puedo costear recursos humanos. En las bases técnicas de postulación de cada línea de financiamiento de la cual yo estoy hablando, se establece los costos a pagar a un profesor, a un kinesiólogo, a un técnico, a un monitor, etc. Todo está normado. Y además, el sistema no permite avanzar en la postulación a un proyecto si es que no, alguno de estos montos no se ajusta a las bases. Antes no pasaba, hace poquito tiempo sí pasa. El sistema no te deja avanzar en el caso de que cometa un error en el prellenado del formulario online. Por base, las organizaciones deportivas pueden postular en esta línea de financiamiento los proyectos que estimen convenientes. Pueden postular a muchos proyectos y todos pueden ser coherentes con las bases técnicas de postulación y pueden ser, digamos, estar aptos para ser seleccionados. Sin embargo, todos los proyectos financiados, todas las organizaciones tienen un máximo de 2 proyectos a financiar, ¿sí? Por eso es tan importante también considerar, cuando uno constituye un club deportivo, en el nombre, en la razón social del club, establecer que es un club deportivo, social y cultural, tanto. Porque tal como lo dije en un inicio, esta es una línea de financiamiento. Hay distintos ministerios y servicios que me permiten a mí optar a distintas líneas de financiamiento, por lo tanto, al poner solamente un club deportivo, aunque el RUP me deje, ¿cierto?, puedo optar a más de una línea de financiamiento. Dale nomás, hasta luego. En cuanto a las bases técnicas de postulación o a los criterios de elegibilidad de un proyecto, aquí entramos en tierra derecha de lo que es el 90% de los proyectos rechazados de cada postulación, y tiene mucho que ver con algunos parámetros que se establecieron hace poco, ¿ya? Que tiene que ver con algunos criterios de pertinencia, ¿cierto? Que el proyecto debe ser coherente y debe estar vinculado con lo que yo pretendo lograr, ¿cierto? Hacia donde yo estoy enfocando el proyecto, y sobre todo a las políticas, ¿cierto?, regionales o a las políticas de proyecto que se establece en la disciplina o de acuerdo al proyecto que yo estoy presentando. Además, es súper importante darle cumplimiento al criterio que se establece en las bases de postulación. Eso es súper importante. Siempre alguna categoría específica de deporte formativo, competitivo, alto rendimiento o deporte recreativo establecen
en sus bases de postulación algunos criterios que son súper simples que siempre tengo que considerar a la hora de postular un proyecto, ¿ya? Para evaluar el cumplimiento de este criterio, las bases de postulación deberán contemplar las siguientes categorías concursables y cuya tipología de proyecto debe vincularse con el área de actividad física, el deporte y la recreación, como asimismo a la promoción de la actividad física y el deporte. Esto tiene que estar clarísimo en la descripción del producto. Tiene que ser, tal como lo dice, tiene que tener pertinencia y ser coherente, no solo con la categoría a la que yo estoy postulando, sino que con los objetivos de la ley de deporte. Dale nomás. Dale. Además de este sentido de pertinencia, uno de los parámetros de elegibilidad que se ha sumado también hace poco a las bases técnicas de postulación es el criterio de consistencia. Los proyectos deberán presentar solidez y coherencia en su formación, de tal forma que aseguren el cumplimiento de los objetivos propuestos, la realización de las actividades programadas y la satisfacción de los usuarios a quienes beneficiará. Esto quiere decir que los proyectos a los cuales yo postulo, tiene que estar definido el horario en el cual yo lo voy a ejecutar, el día que lo voy a ejecutar, hacia qué población va a estar ejecutado, ¿cierto? Y la categoría apropiada a la cual yo voy a estar dirigiendo este proyecto, ¿cierto? Teniendo súper claro el grupo o la comunidad a la cual yo voy a beneficiar con mi proyecto. Y debe consignar una clara descripción o grupo o comunidad a la cual se beneficiará, ¿cierto?, con la ejecución del proyecto. Es decir, presentar solidez y entregar una solución al problema que detectaron para postular ese proyecto. Bueno, aquí está el grupo objetivo que también se refiere a las subcategorías a las cuales yo puedo postular: deporte máster, adaptado, deporte escolar, mujeres, vulnerabilidad, organizaciones comunitarias y programa Elige Vivir sin drogas o Elige Vivir sano. Estas son las últimas bases de postulación a Fondeporte 2020. Estos criterios no estaban considerados de las postulaciones del año 2019 hacia atrás. Al incorporar estos criterios de elegibilidad, lo que pretende el Ministerio de Deporte es justamente atacar estos grupos objetivos a los cuales se tiene que dirigir el presupuesto, y por eso es tan importante, y quiero poner énfasis en esto también, en cumplir con lo que establece la ley y en cumplir con lo que establecen las bases técnicas de postulación, porque hay un ranking, ¿cierto? Hay un índice de prioridad social que otorga mayor o menor puntaje a algunas comunas con vulnerabilidad social en todas las regiones. Y algunas organizaciones deportivas han cometido el error, y lo digo así, de incorporar su organización deportiva en alguna comuna que le otorgue más puntaje, en alguna comuna donde quizás pueden haber beneficiarios que vengan de acá y me otorguen un poquito más de puntaje. Y la verdad es que eso lo único que va a contraer en consecuencia es, en el fondo, perjudicar a la organización deportiva. Porque puede que ustedes firmen el convenio para recibir esos recursos, pero cuando vaya el departamento de fiscalización y vea que los beneficiarios no pertenecen a esa comuna, o que el proyecto no es coherente porque ustedes dijeron Conchalí, son de Huechuraba, qué sé yo, todo eso le va a traer problemas a la organización. Por eso es tan importante cuando uno va, primero, constituye un club y va a postular algún proyecto, es conocer, saber, leer e informarse de las bases técnicas de postulación. Es súper importante que si hay un criterio de elegibilidad en cualquier región de Chile, en cualquier comuna, que me otorgue distinto puntaje, y yo lamentablemente hay una comuna que me otorga la mayor cantidad de puntaje para postular, al menos desde el punto de vista técnico tiene que ser coherente, y desde el punto de vista financiero tiene que estar relacionado y tiene que ser coherente también con la línea de postulación. No tengo por qué mentir en un proyecto, ¿sí? Identificar un problema o necesidad y también los efectos que yo pretendo con el proyecto. Bueno, dale nomás. En cuanto a los criterios de elegibilidad también está la inclusión y la sostenibilidad. Esto quiere decir que los proyectos tienen que tener grupos vulnerables considerados y considerados también, o los grupos desprotegidos, de mayor riesgo. Aquí hablamos también del índice de prioridad social, que cumple un rol importante a la hora de otorgar el puntaje para su proyecto. Para el cumplimiento de este criterio se deberán considerar los siguientes aspectos. Primero, sostenibilidad, presentar un certificado o carta de apoyo a la ejecución del proyecto. Esto no es necesario o obligación que esté, pero sí, obviamente, suma puntaje. En el caso de los aportes del postulante también se tiene que entregar un documento que certifique ese aporte,
Y en el caso de la inclusión, los proyectos deberán procurar focalizar su atención en poblaciones consideradas prioritarias. Esto es, mujeres, niñas, niños, adulto mayor, migrantes, personas en situación de discapacidad o población indígena, que pertenecen a grupos vulnerables, desprotegidos o expuestos a mayor riesgo social. Especial atención tendrán aquellos proyectos deportivos focalizados en los adultos mayores de 70 años, ¿ya? Esto es, repito, en cualquiera de las categorías, ¿cierto? Pero a personas mayores de 70 años. Y los proyectos de discapacidad que se priorizan como proyectos focalizados en población en situación de discapacidad, en las modalidades de actividad física inclusiva y deporte adaptado. Esto es, digamos, modalidades de actividad física de inclusión, personas que tienen que están en situación de discapacidad y practican una disciplina específica, o si yo quiero hacer en este caso un proyecto de voleibol orientado a personas de discapacidad, lo puedo adaptar. ¿Sí? Dale nomás, Carlos. En cuanto al formulario de postulación a los proyectos, esto seguimos hablando de Fondeporte. Lo primero que aparece cuando yo ingreso a la página son los antecedentes generales del proyecto y los datos de mi organización, ¿cierto? Aquí aparecen una serie de campos prellenados también, y aparece la disciplina. Por proyecto yo no puedo postular a más de una disciplina. Si estoy postulando a una categoría de financiamiento, tengo que postular a la misma disciplina, o a polideportivo en el caso que quiera hacer otras disciplinas, pero siempre tiene que ser por base una sola disciplina. Una pura organización no puede postular un proyecto de básquet o uno de voleibol, a no ser que sean distintos productos, ¿ya? La duración del producto, que esto también se establece por sistema, los días a la semana y el total de horas del producto, el número de beneficiarios, hombres y mujeres a los cuales usted va a abordar, y la edad mínima y la edad máxima de sus beneficiarios. Todo esto es por sistema. Si usted está postulando una categoría directa y no le permite pasar a la siguiente página, es porque algunos de los datos están mal llenados. En cuanto a la descripción del producto, es la columna vertebral del proyecto. El 90% de los proyectos que aparecen rechazados o que nos ha tocado rechazar también es porque fallan o son incoherentes en la descripción. Esto quiere decir que yo estoy pidiendo una cosa y estoy explicando otra. Cuando yo me voy a la descripción de un producto, la descripción del proyecto, yo tengo que poner exactamente lo mismo que estoy prellenando en el ítem de bienes y servicios o recursos humanos en la descripción del producto. Esto es, el producto al cual yo estoy postulando o el proyecto busca financiar tantos balones, tanta red, tanto profesor, que va a trabajar tanto, que voy a trabajar con tantos niños de tanta edad, aunque ustedes lo hayan puesto o se haya prellenado en los ítems anteriores de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque esta es la columna vertebral del proyecto. En esto se va a fijar el analista que revise, que cumpla con los criterios de elegibilidad y que esté toda la información del proyecto en la descripción del producto. ¿Sí? Nos hemos tomado muchas veces. El proyecto busca financiar una escuela de vóley. 3 líneas. No. Si yo tengo que poner todo lo que voy a hacer en el producto, los días a la semana, las horas, hacia quién va enfocado, en qué comuna, en qué colegio, en qué recinto se va a ejecutar el proyecto, en cuántas personas van a estar siendo beneficiadas, qué tipo de personas, si son personas en riesgo social, si pertenecen a una comuna tanto en su mayoría. Siempre va a sumar puntaje tener distintas comunas de origen de los beneficiarios. ¿Sí? El Instituto Nacional de Deportes pone mucho ojo en cuanto de qué comunas son las personas que están siendo beneficiadas por ese presupuesto. Por eso es tan importante no mentir en eso, ¿ya? Si yo pongo que voy a postular un proyecto y vamos a beneficiar a la gente de Paine, y yo soy de Colina, va a llegar el departamento de fiscalización y ese presupuesto no va a estar destinado a la gente de Colina, va a estar destinado a la gente de Paine. Por eso es tan importante trabajar como corresponde, trabajar bien. Yo pongo énfasis en esto porque no es algo liviano, ¿ya? De cierta forma, mucha gente sabe cómo gestionar recursos. Hace muchos años atrás que la gente sabe cómo postular a fondos públicos. Hace mucho tiempo que la gente sabe cómo gestionar sus recursos, pero en esto es lo que fallamos. Fallamos porque postulamos a un proyecto, nos los ganamos, recibimos, firmamos el convenio y cuando tenemos que rendir el proyecto no teníamos idea de cómo hacerlo o cometimos un error en la formulación del proyecto.
Y es ahí donde los clubes, por eso les hablaba que los clubes tienen una vida útil que es muy corta, porque no debiese ser así. Y todo este orden lo da la gestión y justamente la comunicación entre el área técnica y el área de gestión, que es el área financiera. Si nosotros trabajamos en eso como técnico y no le dejamos la pega solamente a la gente que está buscando recursos y nos interesamos un poquito más en esto, vamos a poder lograr muchas cosas, porque está directamente relacionado el crecimiento de un club con la gestión de proyectos. Aunque yo trabaje en un club deportivo, aunque yo trabaje en un colegio, aunque yo trabaje en una universidad, siempre la proyección deportiva, la proyección en cuanto a la gestión financiera y la gestión técnica va a marcar la diferencia. Está comprobado que los clubes que más duran a través del tiempo y que tienen proyectos o que tienen gestión financiera y postulan de manera sistemática fondos públicos y fondos privados, es porque trabaja de manera coherente el área técnica con el área financiera. ¿Sí? Por eso es tan importante. Dale nomás. Perdón, no, retrocedo un poquito. Y bueno, ya acá tenemos aquí el detalle de gastos, también en personal, que aquí está detallado el recurso humano, cuántas horas del total del producto. Si voy a estar contratando a un profesor que va a trabajar 120 horas, es porque el proyecto en total dura 120 horas. Si no coincide el pago de honorarios con el total del proyecto, el proyecto va a estar técnicamente incorrecto. En el caso de los gastos de bienes y servicios, existe un listado con productos. En la misma página donde ustedes postulan los proyectos hay un listado de implementos deportivos que están asociados al valor de mercado. No ha pasado que muchas veces que hay gente que cree que los analistas o la gente que revisa los proyectos no sabe cuánto cuesta un balón de vóley. Y está estipulado por ley, está estipulado también, porque digo por ley porque están asociados a las bases. Las bases están sujetas a una resolución y la resolución viene del Fondeporte. Por lo tanto, son costos que manejan los analistas, ¿sí? Y la distribución de costos tiene que ser coherente, ¿cierto?, con lo que yo estoy proponiendo arriba para, digamos, satisfacer la necesidad del proyecto. Y los aportes propios para la ejecución del proyecto, que no se exige, que no es obligatorio tener aportes propios para financiar un proyecto, pero en el caso de que existan, tienen que también estar respaldados por un documento. ¿Sí? Dale nomás, ahora sí. Y llegamos a las donaciones con fines deportivos. La ley de donaciones con fines deportivos establece, por ley, ¿cierto?, una franquicia tributaria a través del artículo 62 para las personas que realizan donaciones sistemáticas a una organización deportiva. ¿Qué es lo que es esto? Que para digamos, impulsar la donación de la empresa privada a las organizaciones, clubes deportivos, fundaciones, corporaciones, etcétera, lo que hace el Estado es decirle a la empresa: perfecto, usted puede financiar un proyecto sin tope, un proyecto el cual tiene que estar visado por el Instituto Nacional de Deporte, que tiene que establecerse bajo un margen de utilidades anual de la empresa. Esta información también va a quedar disponible para todos. Y bueno, la ley 19.712 establece, ¿cierto?, a través del artículo 62, perdón, la concordancia con las normas de reglamento de dicha a los contribuyentes de primera categoría, ¿sí?, a través de la ley de renta. Y esta ley de renta lo que hace, en el fondo, es que a cada empresa que done una cantidad de dinero para la ejecución de algún proyecto deportivo, se genera un pago anticipado de impuestos, es decir, la empresa tiene una franquicia tributaria y puede descontar hasta el 50% de lo donado. ¿Sí? Y el resto, ¿cierto?, lo pasan a gastos, que es un tema que también favorece mucho a la empresa. Esta donación está sujeta también, como mencionaba, a un total anual al que puede acceder a donar la empresa, porque, bueno, se dan algunos tipos de resquicios legales que hacen que algunas empresas también se autodonen dinero, y eso también es otro tema, pero en el fondo yo vengo a explicarle a ustedes cómo funciona el sistema y tratar de poder aportar un poco, ¿cierto?, a la inyección de recursos a las organizaciones deportivas. Y eso, las organizaciones deportivas pueden postular los primeros 15 días de cada mes a través de la plataforma también www.proyectosdeportivos.cl, y los proyectos se revisan en un periodo de 1 a 2 meses, ¿ya? Quedando en estado de seleccionados los proyectos que están técnicamente correctos, ¿cierto?, para que la organización deportiva busque una empresa la cual financie su proyecto y pueda descontar impuestos. Dale nuevo.
Las características generales de esta línea de financiamiento, primero, que los proyectos deben ser subidos a la plataforma, ¿cierto?, del Instituto Nacional de Deportes para que sean visados, ¿ya? Ahora, es mucho más factible que seleccionen un proyecto a través de la ley de donaciones que un proyecto de Fondeporte, porque acá, de cierta forma, a través de las bases de la ley de donaciones, a veces no se aplican estos criterios de elegibilidad, ¿ya? Aquí no importa mucho el tema social, no importa mucho, ¿cierto? No hay un índice de prioridad social. Aquí lo que importa es que el proyecto sea técnicamente correcto, que se ajusta a la categoría a la cual yo esté postulando, porque, lógicamente, el dinero viene de privados, no viene del Estado. El IND revisa la factibilidad técnica y financiera de cada proyecto, ¿sí? Es la organización deportiva la que luego tiene que firmar un convenio con la empresa para este traspaso de recursos. Los proyectos seleccionados tienen 3 años de vigencia para su ejecución. Es decir, yo puedo postular un proyecto de ley de donaciones ahora para financiar, por ejemplo, el club Juanito va a financiar la próxima Liga Nacional, y resulta que el proyecto está técnicamente correcto, se subió a la plataforma, quedó seleccionado, pero lamentablemente el club no jugó y no quedó para la Liga Nacional. O le fue más o menos nomás. Ese proyecto puede quedar vigente 3 años más para su financiamiento. Yo puedo buscar una empresa, digo, ¿sabe qué? No fue más o menos, pero el próximo año sí que sí, y el próximo año va a estar en carpeta y va a estar vigente para poder ser financiado, ¿cierto? La ejecución deben estar orientados a las mismas categorías y productos del Fondeporte, nivel recreativo, formativo o competitivo. La organización deportiva debe buscar financiamiento de empresas privadas o bien entrar a un banco de proyectos, ¿cierto?, donde quedan en un listado, y a veces hay empresas que hacen donaciones sistemáticas a deporte y buscan los proyectos, digamos, que se ajusten a alguna estrategia que tenga la empresa, alguna comuna que quiera llegar la empresa también desde la responsabilidad social y empresarial, que también se ha visto. Las empresas que deciden financiar un proyecto firman un convenio con la organización deportiva y emiten un certificado de donación. Con este certificado, la empresa después obtiene esta franquicia tributaria, ¿cierto?, y que es de hasta un 50% de lo donado. El financiamiento por ley de donaciones no tiene tope, ¿ya? Yo puedo postular o puedo planificar, si tengo una empresa que me haga donaciones sistemáticas, puedo planificar 3 años de proyectos, y estos proyectos no tienen tope. ¿Qué más puedo tener en mi bandeja de entrada de la plataforma? Puedo tener hasta 20 proyectos, ¿ya?, esperando para ser donados. Un proyecto puede ser financiado por más de una empresa para obtener el monto total requerido. Esto es, cuando nosotros generalmente como organización deportiva nos hablan de donaciones con fines deportivos, lo primero es que pensamos, tengo que, para hacer un proyecto bueno, tengo que estar financiado por Coca-Cola, tengo que estar financiado por una empresa gigante, y resulta que no es tan así, ¿ya? A veces muy cerca de nosotros, algún apoderado, en el caso del colegio, algún padre, en el caso de alguna organización deportiva, tiene una pyme, tiene una empresa. Si yo tengo un proyecto para financiar, por ejemplo, mi presentación en una liga nacional y cuesta 2 millones de pesos, tanto el ítem de bienes y servicios como contratar recursos humanos, yo puedo perfectamente tener 20 empresas financiándome ese proyecto y cada una me aporta 100 lucas. Entonces, no tiene tope. De hecho, no tienen que ser iguales la donación que está ejecutando cada empresa. Puedo tener una empresa que me está donando 1 millón de pesos y puedo tener otras 10 empresas que me estén donando 100 lucas y hago los 2 millones de pesos igual. Cada empresa va a firmar su convenio, ¿sí? A mí lo que me importa es que estén financiando el total de mi proyecto, porque va a estar clarito en qué se va a gastar ese dinero. Por eso es tan factible también la ley de donaciones con fines deportivos, porque el empresario sabe dónde está, hacia qué va a ir dirigido su dinero, hacia qué va a ir dirigido esta donación de deporte. Por eso hay otro tema que se puede trabajar, como el caso de canje publicitario, el caso de publicidad más la franquicia tributaria, y aquí quien sale ganando, sin duda, es la organización deportiva. Dale nomás, Itana. ¿Y por qué es tan importante lo que acabamos de decir? Pues porque esta línea de financiamiento, en estricto rigor, es muy poca la gente que postula a estos proyectos, y es muy poca la gente que postula bien a estos proyectos. El año pasado, más del 80% de los clubes que postularon a Fondeporte, los proyectos salieron rechazados porque no leyeron las bases. En las bases se establecen los criterios de elegibilidad, se establecen criterios nuevos de elegibilidad. Por lo tanto, si es que yo
reviso las bases y formulo mi proyecto y describo mi proyecto de acuerdo a las bases, mi proyecto se ajusta a las bases técnicas de postulación, el proyecto siempre va a salir aprobado, ¿sí? A veces hay algunos errores que siempre se puede apelar, algún error de que cometí el error en explicar esto, los errores técnicos del proyecto, que son los errores de sumar, por ejemplo, el dinero que voy a pedir o a cometer algún error en cuanto al valor de algún producto. Eso es lo que yo tengo que fijarme antes de subir el proyecto. Pero en cuanto a la descripción del producto, algún tema de redacción y algo, eso siempre se puede apelar. Incluso alguien apela en revisión de proyectos, incluso en cambios de fecha, se ajusta también, hay varios criterios que se van ajustando a la legibilidad del proyecto. Pero donde yo no puedo fallar es en irme a otro lado que no sea las bases técnicas de postulación. Es de vital importancia que cuando la organización deportiva presente un proyecto a cualquier línea de financiamiento, tenga claras las reales necesidades del club. Y estas, ¿quién ayuda, cierto? ¿Quién levanta las reales necesidades del club? El técnico. El técnico es el que es el lazo directo de la organización con el beneficiario, donde sea. Por eso es tan importante tener una proyección integral de deporte. ¿Y a qué voy con, o qué se llama, o cuál es el significado de tener una proyección deportiva integral? Quiere decir que si yo tengo un club, un colegio o una universidad que está funcionando desde el punto de vista deportivo como una organización, porque todo funciona desde el punto de vista de una organización, aunque no tenga un club, primero tengo que ver la posibilidad de constituir un club formalizado y vigente donde sea, para aumentar la inyección de recursos, donde sea. Si es en una universidad, yo sé que hay varias universidades acá, por ejemplo, la USAC tiene un club deportivo constituido, la UNCE también tiene un club deportivo constituido, y esto me va a entregar también un plus desde el punto de vista no solo de inyección de recursos, sino que también del orden. Y lo más importante, tener un crecimiento gradual. Si es que yo me quiero enfocar en un proyecto de deporte competitivo, tengo que tener siempre un paso anterior a ese proyecto. Siempre. Si mi objetivo es competir y estoy en un colegio, si mi objetivo es tener una selección en el colegio, yo tengo que tener un taller que me provea, ¿cierto?, de jugadores a la selección. Si yo tengo una selección en la universidad, tengo que tener un talleres, ¿cierto?, que me proveen jugadores o me den la posibilidad de tener procesos internos dentro de cualquier organización. ¿Por qué? Porque esto me hace a mí sumar gente a la organización y tener más opciones de poder integrar algún apoderado a la directiva, integrar a alguna persona que sea un aporte a un área como directiva, ¿cierto? Y esto sin duda que va a fortalecer al club, sin duda. La planificación técnica, ¿cierto?, tiene que ver con la participación en competencias, con la proyección individual, con la evolución de cada grupo, con la recreación, formación, competencias, etc. Pero también está la planificación administrativa, ¿ya?, que tienen que tener la implementación apropiada, que ¿quién le va a decir cuál es la implementación apropiada? El técnico. La gestión de recursos. Muchas veces también nos hemos visto enfrentados que hay un lugar que no tiene problemas de recursos. Que no es que la plata sobre, pero a veces uno está en algún lugar donde la gestión en cuanto a lo económico no es tema. Pero tampoco, pero eso también tiene que pasar por el técnico, también tiene que haber una coherencia y una conexión entre, tal como lo dije, en el área técnica y el área financiera o el área de gestión. Y los procesos financieros tienen que ser sin duda eficientes. Y esto es aquí donde fallan un gran porcentaje de clubes. Y es que a veces me da lo mismo donde esté saliendo el recurso, digo así, con tal de que se esté viendo beneficiada mi organización. Y eso no puede ser así, no puede ser así. Quizás, a modo de incidencia, todos los años un alto porcentaje de organizaciones deportivas están siendo sumariadas porque obtienen recursos de la manera incorrecta, ¿ya? Hay organizaciones deportivas que a veces les dicen, no, es que hay un concejal acá que nos va a pasar tal cosa, es que aquí hay un primo que viene aquí, pero las lucas vienen de una cuestión de capacitación y hacemos como que capacitamos a alguien y hacemos como, no, porque son justamente los errores que llevaron durante mucho tiempo al vóley a pasar cosas que no tendríamos por qué haber pasado. Si nosotros funcionáramos a través de un sistema
de organizaciones deportivas que sea eficiente, porque a mí no me cabe la menor duda que desde el punto de vista técnico lo ha sido. Donde falla es esto, en la comunicación, desde la gestión financiera o administrativa hacia lo técnico, ¿sí? Por eso hay muchos técnicos que están enfocándose en mejorar eso, y yo pero a ojos cerrados, donde pueda voy y coopero, porque siento que ahí está la base de que nosotros empecemos a solucionar este tipo de problemas. Justamente, cuando nosotros dejamos en manos de la gestión financiera o administrativa a gente que no está relacionada con el vóley, es que en el fondo perdemos el contacto. Perdemos el contacto y se nos va de las manos todo lo que está pasando en nuestra organización. Y eso no nos puede pasar. Dale nomás, Vitor. Bueno, y la gestión, eso, lo que acabo de decir, las competencias de entrenamiento son sistemáticas, en tanto la inyección de recursos en la organización deportiva también tiene que ser así. Si es que yo no tengo inyección de recursos, si no tengo gestión financiera, aunque yo planifique desde el punto de vista técnico 2 años completos y de aquí a 2 años voy a estar jugando en Sudamericano, si es que no va de la mano con la gestión financiera, lamentablemente todo el trabajo técnico se ve desperdiciado. Es deber de la organización deportiva y de sus áreas técnicas y administrativas trabajar en la consecución de objetivos y en la proyección a corto, mediano y largo plazo. Esto en deporte privado, deporte escolar, instituciones de educación superior, etc. Es por lo anterior que se promueve la constitución de clubes deportivos a nivel escolar, universidades, para ampliar la gama de líneas de financiamiento y también para establecer apoyo sistemático a las instancias como, en este caso, la ley de donaciones. ¿Sí? Eso. Bien, Eduardo. Bueno, interesante la charla que bien resumiste, porque yo creo que es una cantidad de información importante. Voy a dejar de compartir. Pero que nos va quedando más claro que nunca, que muchas veces no pasa solamente por un tema de llenar el proyecto por medio de la plataforma y que el proyecto funcione, sino que también, como lo dices tú, hay el área técnica con el de financiamiento, es muy importante que estén conectados para que se logre generar un proyecto coherente y que obviamente que después no tenga ningún tipo de problema en el futuro. Justamente con eso, bueno, no tan en relación, pero sí como dejarlo un poquito más, darle un poquito más de énfasis. Pero a mí me asaltó una duda con respecto sobre todo al financiamiento por medio de donaciones. Nosotros en el voleibol de alta competencia, pero también como hay clubes que están como más ligados al área de formación, otros que se dedican solamente a categorías adultas, juveniles adultas, se produce un tema que también hay obviamente una ignorancia también de poder postular a estos proyectos, pero también en relación a estas donaciones, donde uno podría generar un proyecto con cualquier tipo de empresa, ¿no es cierto, Eduardo? Puede ser una empresa, no Así es es. necesario que sea grande, puede ser chica Cualquier también. empresa de primera categoría. Cualquier empresa de primera categoría. Ya, y esto tiene una relación directa en cuál sería el problema que, por ejemplo, porque yo lo veo poco en clubes y en equipos, como te decía, que de repente se aparecen estos equipos que aparecen para Liga 1 y que no tienen categorías de formación, bueno, y todo lo que vemos constantemente, que no están ligados a una marca pequeña, por último, no sé, a una empresa que está recién empezando y que o no logran llevar o venderse frente a esta empresa, o directamente la empresa les dice que no porque no les interesa, porque es un cacho. No, ahí te hago la pregunta, más bien Claro. que me la puedas responder personal y técnicamente. Sí, mira, lo que pasa es que es más común de lo que uno cree, ¿ya? Generalmente uno tiene, cuando uno forma un club, uno dice, oye, pero ¿y si vamos a preguntarle al caballero el del pan, el caballero, el de la ferretería, el caballero que vende ahí, a ver si nos apoya? Y por eso de repente, de manera esporádica, vemos a clubes que tienen una marca que nadie conoce, que tienen una marca que conocen solamente, pero es que eso es gestión deportiva, ¿cachai? Ahora, facilitaría mucho las cosas para el club hacerlo a través de la ley de donaciones con fines deportivos, pero un alto porcentaje de personas que reciben esta donación informal no están constituidas ni formalizadas, ¿sí? Es como cuando te donan un cordero después de que ganáis, es exactamente lo mismo, no está sujeto a ningún tipo de franquicia, ningún tipo de algo que le tenga un beneficio a la empresa.
y por lo tanto también hay desconocimiento del punto de vista de la organización, ¿ya? Pero es que es un tema que tampoco se ocupa. Si es que yo, por ejemplo, quiero ir a la ferretería que está cerca de mi casa, yo no voy a ir con un proyecto de 3 millones de pesos. Lo que yo voy a hacer es tratar de, primero, constituir mi club, tener un proyecto de 800.000 pesos, un proyecto de implementación deportiva, donde voy a comprar una red, balones, qué sé yo, y voy con el documento a la empresa, ¿cierto? Y le explico a la empresa que tiene una franquicia tributaria del 50% de los donados si es que financia esto, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Digo, porque también, por ejemplo, en el club que trabajo lo hace así. Nosotros tenemos una carta donde en el fondo le hacemos una propuesta publicitaria a la empresa, porque aquí estoy seguro que la mayoría de los clubes o de los técnicos en los cuales trabajan los chiquillos que están aquí, la mayoría ha conseguido financiamiento de alguna parte de pito de nada. Así como que de repente alguien me ayudó a participar en esta liga, alguien me donó cierta cantidad de camisetas, alguien me donó cierta cantidad de lucas, y con eso me salvo un poquito. Pero si hacemos las cosas desde el punto de vista formal, a través de esta franquicia, el apoyo puede ser sistemático. Y a eso también apuntaba yo en la presentación. La presentación a proyectos, la gestión deportiva tiene que ser sistemática. Si no es sistemática, vamos a seguir con estos cometas Halley, donde hubo un club que se financió para postular a un proyecto y que financió tal liga, y después el próximo año no lo vimos más, porque le quitaron el financiamiento. Porque no supo hacerlo de manera sistemática, o porque lo hizo por la pura vez, y ahí se gastaron todas las lucas y tiraron toda la carne a la parrilla, y me traje a todos los que pude traerme con la plata del proyecto, y se acabó. Hasta ahí nomás llegó el club. Oye, Pero si Eduardo, estoy debidamente constituido, sí, perdón. Y si dale estoy nomás, dale nomás. formalizado y hago las cosas de manera sistemática, voy a entregarle también a mi club una herramienta para que la planificación técnica sea eficiente. Nadie puede planificar desde el punto de vista eficiente si es que no está conectado con la parte financiera y que si el apoyo no es sistemático. Sí, justamente, Eduardo, con eso, creo que también es un curso o una charla que tenemos que tratar de gestionar en algún momento con respecto a cómo vendo mi club, a cómo lo puedo presentar en relación a una marca, por ejemplo, la ferretería. ¿Por qué? Porque es el 50% y el de la ferretería dice, chuta, ¿y qué pasa con los 50? Lo tengo que pagar igual. Sí, pues, pero vaya a Sí. ganar publicidad. Pero, ¿qué tan importante es la publicidad para mí? Y ahí es donde existe el tema esto de un poco venderse y poder, no sé, de repente tener 20 marcas en la camiseta, pero que cada una te pone 500 lucas y termina ahí teniendo un gran proyecto. En este caso. Te voy a poner un ejemplo que es súper simple. En otros países, por ejemplo, vámonos aquí al lado, vámonos a Argentina. En otros países es impensado que tú, siendo de una ciudad, juegues por otra. Identidad, ¿cierto? Los técnicos, cuando nosotros tenemos un club deportivo, nosotros buscamos identidad, buscamos generar una identidad, buscamos que el chico, la franela, los colores de la franela los sienta. Cuando tú vas con esa identidad a un negocio local, créeme que te van a financiar un proyecto. Y así como se financian hasta en la actualidad muchas organizaciones deportivas. Pero donde no existe esta identidad, donde no me identifico yo como organización, no me identifica mi entorno como organización, es más difícil, ¿ya? Hay muchos temas de marketing, muchos temas de publicidad, que también podemos hablar también en otra oportunidad, que no es tan difícil. Pero ¿qué pasa? Que a veces los clubes que formamos no tienen identidad. ¿Y por qué no tienen identidad? Porque también son como un cometa. Porque está bien juntarse, digamos, con un grupo de amigos, jugar vóley, ¿cierto? Pero es la sistematicidad lo que te entrega resultados, son los procesos los que te entregan resultados. Y eso también lo es, por eso no es un club deportivo, social, ¿cierto? Así es. Bueno, muy interesante el tema, Eduardo. Vamos ahora a pasar a las preguntas por el chat que las va a ir diciendo el profesor Jonathan Cancino, y también después las preguntas por micrófono abierto. Les vamos a pedir a los profesores sí que levanten la mano para poder ir dando la palabra. Profesor Jonathan. Hola, Eduardo. Hola. Creo que la de Carolina la respondiste, si no me equivoco. Pero te la voy a preguntar igual. ¿Los aportes propios hacen referencia solo a dinero o pueden ser implementos, por ejemplo? Cualquier cosa. Si tú tienes un total, por ejemplo, el club pretende financiar la participación en una liga y resulta que tienes el medio de transporte para esa liga, o tienes, por ejemplo, alguien que te está donando las colaciones, ¿cierto?
eso va a cubrir la necesidad de participar en una liga nacional, es parte del proyecto, pero no sale desde la línea de financiamiento. Por lo tanto, es un aporte propio. No necesariamente tiene que ser en plata. Perfecto. Ítalo Martínez consulta con respecto a las donaciones con fines deportivos. Las empresas pueden hacer donaciones libres, no asociadas a un proyecto, como la ley de donaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, sí, ingresan al banco de proyectos, también lo mencionamos. Hay empresas que buscan también generar algún tipo de alianza con alguna organización deportiva específica. Si hay alguien que está levantando la mano ahí. El Ítalo, el otro Ítalo. La siguiente pregunta y después le damos el paso al profe Ítalo. Sí. Desde que tenemos la personalidad jurídica en mano, ¿cuánto tiempo debemos funcionar como club para postular a Fondeporte? Es que depende de la línea de financiamiento, pero ahora ya no se está pidiendo antigüedad de la organización deportiva. Antes para Fondeporte se pedía una antigüedad de 1 año, ¿ya? Y resulta que habían organizaciones deportivas que se constituían y no alcanzaban. Y cuando les llegaba el periodo de postular, ya estaban todos peleados con todo, disueltos. Entonces, ahora ya no se pide antigüedad, y la ley de donaciones nunca ha exigido antigüedad para presentar algún proyecto. Profe Ítalo está levantando la mano. ¿Qué pasó, Jonathan? Disculpa. No, Ítalo Ok. Martínez. Ítalo Martínez parece que levantó la mano, si no me equivoco. Sí, ya. Por favor, levantar la mano, que lo hagan en el menú, donde ahí pueden levantar la mano y así de esa manera poder hacer la pregunta con micrófono abierto. Jonathan, ¿no hay más preguntas en el chat? Sí, si hay preguntitas. Ya, démosle con eso nomás y después hacemos las preguntas que puedan ser con micrófono abierto. Perfecto. Patricio Mejías pregunta si tengo persona jurídica municipal, ¿puedo postular los proyectos de IND o Fondeportes o necesito Sí. tener la persona jurídica hecha en el IND? No, sí puede postular también. Se considera como una organización territorial, pero tiene que hacer una adecuación de estatutos, ¿ya? Que en el fondo es ratificar el directorio, que es lo mismo que hicieron cuando se constituyeron como club a través de la municipalidad, y presentar esos documentos al Instituto Nacional de Deportes para tener doble personalidad jurídica o doble registro, porque son leyes distintas, es la ley 19.418 y la ley 19.712, que es la ley de deporte. Por lo tanto, yo ahí puedo, con la ley municipal, postular a proyectos como el FONCODEL o a proyectos que son de nivel comunal, y con mi otra personalidad jurídica, que en el fondo es la misma, voy a postular los proyectos del Instituto Nacional de Deporte. Se hace una adecuación de estatuto. Ahora, los documentos que necesito para establecer mi adecuación de estatuto, el registro que tengo que hacer para constituir un club deportivo y todo eso, va a quedar, todos los documentos, incluso los formatos, casi llenar y lo que tienen que hacer ustedes en su libro de socios, va a quedar en el Drive también después de esta presentación, así que no se preocupen por eso. Bien. Jorge pregunta, ¿el empresario que dona con fines deportivos debe poner a disposición de revisión su contabilidad u otro al IND para apoyar el proyecto? No, porque se establece a través de un convenio firmado, en donde la empresa dice: yo voy a donar tanto a este proyecto, y en el fondo lo que hace es hacer un pago anticipado de impuestos. Nadie se va a meter no es que vaya a servicio de impuestos interno a la oficina del empresario, así como: oye, ¿a dónde estáis donando? No, para nada. Esto es una donación que establece un pago anticipado de impuestos que está establecido en el proyecto. No, nadie se va a meter a las finanzas de la empresa. Pero le recomiendo que tenga, desde el punto de vista contable, ordenado todo. Ideal. Sí, porque recuerda que hay un máximo por empresa, un máximo que es un porcentaje de las utilidades anuales de la empresa de lo que puede donar, ¿ya? Y ustedes saben que lamentablemente en Chile echa la ley, echa la trampa, y hay algunos empresarios que se autodonan, algunos empresarios que ocupan algunos resquicios legales para poder hacer otras cosas, en fin. Entonces, Te silenciaste, Eduardo. Sí. Eduardo. Ahí sí, no, que mi recomendación es trabajar siempre en el marco legal, porque lamentablemente el hacer las cosas mal va a perjudicar no solo a la organización, va a perjudicar
al beneficiario. Y nosotros trabajamos por el beneficiario, trabajamos para que él le lleguen los recursos y todo eso. Jonathan, ¿alguna ¿A otra qué se pregunta? Sí, quedan dos y estamos con las preguntas abiertas a Ítalo. Ya. ¿A qué se refiere una franquicia tributaria del 50%? Que de lo donado hace un pago anticipado de impuestos que corresponde al 50% de lo que él donó. Entonces, si el empresario está donando 10 millones de pesos, está haciendo un pago anticipado de 5 millones de pesos de los impuestos que tiene que pagar él como empresa. A eso se refiere. Es el 50% de lo donado. Y la última pregunta, del IVA que paga el empresario que no recupera. ¿Al financiar puede recuperar más dinero o descontar costos del IVA? Por ahí va, tengo entendido. Sí. Tengo entendido Así que es. el IND tiene una presentación. Tengo entendido que el IND tiene una presentación donde explica todo para explicar cómo solicitar a los beneficiarios que obtiene el empresario. ¿Podrías compartirlo? Sí, por Jorge supuesto, pregunta. por supuesto. Eso está también en la página, está también en el decreto 250, que es la ley de donaciones también, que esto, recuerden que no es solo de donaciones con fines deportivos, aquí donaciones con fines, digamos, de carácter social, ¿cierto? De carácter cultural, que en el fondo apuntan a lo mismo. Apuntan a que la empresa que está ejecutando alguna donación a un ítem específico pueda tener o obtener una franquicia tributaria. Sí, lo podemos subir, un enlace lo podemos subir también. Gracias. Ya, buenísimo, Eduardo. Justamente es bueno que estemos compartiendo también las experiencias de cada uno, ¿ya? Si es que en algún momento fueron aquí al ejemplo que da Eduardo, a la ferretería del barrio, a pedir financiamiento, cómo les fue, si no lo hicieron de la manera sistemática, como habla Eduardo, o si lo hicimos de manera sistemática y por qué esta persona nos dijo que no. Creo que es importante saber el testimonio de cada uno. Así Eduardo también puede complementar y ayudar un poquito en qué nos equivocamos, y bueno, y cada vez hacer más fuerte también esa gestión, que creo que nos falta y un poco pensamos que estamos un poquito botados, pero de repente creo que hay que ser más pillo en ese tipo de cosas y podemos lograr generar proyectos importantes sistemáticamente y, como dice Eduardo, poder que se mantengan el tiempo, no que nos pasen un poco de plata un año y el próximo año ya no tengamos el financiamiento y se nos caen los proyectos y se termina desapareciendo el club, de cierta manera. ¿Ya? Tengo la mano levantada del profesor Jorge Rojas. Profesor. Profesor Jorge. Ya, es que me está ordenando. Hola, buenas Ok. noches. Eduardo, súper buena tu charla. Mira, yo he hecho prácticamente todo y más de lo que tú has dicho con respecto a todo. Y me ha ido mal en todo. Y también me ha ido bien de otra forma. Entonces, mira, mi consulta yo la quiero hacer bien práctica porque yo le tengo mucha fe, pero muchísima fe al tema de los empresarios. Y yo creo que eso es lo que tenemos que atacar todos. Entonces, cuando yo he ido a conversar con los empresarios, la primera consulta que me hacen es la que te acabo de decir yo. ¿Se me van a meter en los libros de contabilidad, sí o no? Yo leí hace tiempo atrás ese documento que te pedí, y lo pedí, yo soy de Talca, o sea, de Linares, en la región del Maule, que es la zona azul, y le pedí toda esa información. Yo tengo muchos amigos empresarios, entonces dije, señora Gazul, antes esto se hacía, si no me recuerdo, cada 2 años, 1 año, se podía, era de un año para otro que se postulaba. Sí, así Después es. ahora es todos los meses que se puede Los solicitar primeros dinero. 15 días de cada mes uno puede postular. Claro. Y resulta que, son todos amigos míos, voy a conversar con ellos, me llevo el formato, la explicación lógica de todo y me dicen, pero Jorge, ¿dónde está escrito que no se me van a meter en la contabilidad? ¿Quién me asegura que yo pueda tener un problema económico justo cuando quiera donar y tengo que hacer cosas que lamentablemente tengo que hacer para subsistir como empresa, que a lo mejor después las puedo solucionar? ¿Ah? Y si yo te quiero apoyar y justo me pillan ese detalle, tú sabes las cosas que me quedan a mí en impuestos internos y lo que puedo perder con respecto a los créditos. Entonces, en general yo me topé con mucho, como con más que nada susto de que debido a que quieran apoyar y se vean en algún momento involucrados en alguna situación que sea irregular que tengan que realizar, terminen perjudicados ellos. Sí, sí, la verdad es que es una situación súper difícil. A ver, no sabría qué decir porque en el fondo
es un tema que no pasa por nosotros como organización deportiva, o no pasa por los técnicos, no pasa por la gente que postula, pasa por la persona que está dispuesta a financiar, pero de alguna forma tiene miedo a que el servicio de puestos internos se meta a su oficina, y eso lo encuentro súper válido y súper normal también. No ha pasado, nunca he visto que el servicio de puestos internos vaya a meterse en temas tan específicos de una empresa, o sea, jamás, jamás. Yo creo que desde que estamos viendo el tema de organizaciones deportivas que postulan este tipo de líneas de financiamiento, jamás se ha visto. Yo creo que es un tema del susto que le tienen algunos empresarios al servicio de puestos internos. No, yo creo que es eso nomás, pero Y no... ahora voy, no uh-huh. ahora voy a lo otro, que por eso te quería preguntarte, porque esa información, por ejemplo, yo no la tenía, pues la gente tampoco la tiene y el empresario tampoco la tiene. Pero es distinto que lo diga yo a que lo diga un representante del IND. Entonces, tú te Sí, no, lo que referiste pasa es que que... ahora se están haciendo contratos. Sí, lo que pasa es que... A eso voy. Si ustedes, claro, se establecen a través de contrato, a través de firma de convenio, pero en ninguna parte nadie va a decir, o sea, el IND jamás va a decir, o cualquier, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, o qué sé yo, nunca van a decir, cuando la gente está postulando, por ningún motivo nos meteremos en las finanzas del No, donante. pero me Porque, refiero a que si el empresario está conversando con la autoridad del IND y le están diciendo, oiga, porque no te van a preguntar así tampoco, yo creo, porque es como raro que te sí, lo hagan, no, pero pero mira, si simplemente te acá van el a sistema decir, es, ¿ha ocurrido alguna vez que se hayan metido y hayan tenido algún problema? Y al decirlo el IND, nunca ha pasado eso, el empresario se queda más tranquilo. sí, lo que pasa es que, a ver, se firma lo único que participa el Instituto Nacional de Deporte o la entidad con la cual está avisando la propuesta de proyecto, es que en el fondo firman un convenio, pero el trato lo hace la organización deportiva con el donante. Es la organización deportiva la que a través de un documento firma, le entrega un certificado de donaciones a la empresa, y después la empresa con ese certificado va y hace el trámite. Aquí lo único que participa el IND es la firma de convenio, donde vamos, sí, visamos el proyecto técnicamente está correcto, listo, y de ahí para adelante, en el fondo se firman los convenios de traspaso de recursos, pero no es que el Eso. IND se transforme en una entidad que va a fiscalizar las finanzas de la persona que está donando, porque no tiene, como institución no tiene ese fin tampoco, no Eduardo, O es, sea, no es el fin de ello, no el fin de el podríamos hacer, convenio se facilitar. firma y ustedes actúan como ministro de fe para que después ellos puedan optar al beneficio que tienen, al beneficio tributario que tienen. Esa Claro, me imagino será la finalidad, claro, porque tienen que pero en el fondo, informarlo. claro, pero en el fondo quien establece este convenio es con la organización deportiva y quien dona. El IND, digamos que funciona como ministro de fe, pero ministro de fe de lo que se está financiando. Por eso el IND, perdón, visa el proyecto que esté técnicamente correcto, pero no tenemos las facultades de meternos en la finanza de nadie. Muchas gracias, te pasaste, súper Sí. claro. Eduardo, ¿no podríamos hacer una cápsula así y tú diciendo que el IND no se mete y que no habría problema? ¿No? No te voy a poner en aprieto. Ninguna posibilidad. Sí sé, No, sí sé. ninguna posibilidad. Me imagino. Porque lo que pasa es que no aplica. Pero no Carlos, expliqué eso no que no es aplica porque necesario. sí, no aplica. Es que no aplica. Sí, de todas maneras. No Sí. aplica que nadie, ni siquiera aunque sea la ministra, que salga diciendo no nos meteremos. Sí. No. Bueno, no habría solucionado otros De hecho, problemas, pero el sistema se crea para promover las donaciones con fines deportivos, no para obstaculizar estos procesos. sí. Ya, tenemos otra pregunta. La profesora Isabel Villalobos se está levantando la mano para que pueda abrir su micrófono y hacer la pregunta, profesora. Mira, más que hacer una pregunta, quería hacer comentar algo que nosotros vivimos como club Tomás Morus, que fue creado en el año 2008 y partió como para una forma de buscar el financiamiento de nuestro colegio cuando fueron los primeros mundiales escolares. Y postulamos el 2008, no salió favorecido el 2010, había un error, tal como decía él cuando nos presenta el proyecto, y el año 2012, solo por el hecho de ser mujeres, o sea, damas, el equipo que iba, tuvimos un financiamiento por este fondo de deporte por 9.999.000 pesos. Que no eran 10 millones, era 9 millones y era eso. Y había que ajustarlo porque claramente el viaje era muchísimo más caro que eso, entonces hubo que ir como ajustando y viendo, y fue bien difícil después, a la vuelta,
porque había que documentar cada una de las cosas en las que habíamos gastado, pero nada nos daba un ítem completo de gastos. Pero al final lo logramos y no tuvimos problemas, por lo cual después cuando empezamos a participar en la Liga Nacional, nosotros participamos con una empresa que nos financió, nos daba 5 millones, en el fondo ellos tenían esa devolución de 2.500 en impuestos, 2 millones y medio, pero sí, estuvimos con esa empresa constructora 2 años, que era de Puente Alto, y como nosotros pertenecemos a la asociación de Puente Alto, ellos nos financiaron, pero en realidad fue a través de un amigo, en realidad, que lo hicimos. El tema que después no pudo ser, porque de hecho participamos en esas 2 ligas, al año siguiente no participamos porque la liga iba a durar exactamente un mes, y encontrábamos que no correspondía, y la empresa también dijo lo mismo. Y ahí después empezamos a tener esas trabas, que nosotros nunca sabíamos cuándo empezaba la liga ni cuándo terminaba, ¿ya? Y para eso esta empresa necesitaba como tener como cierta certeza en lo que íbamos a hacer, ¿ya? Y de ahí para adelante también hubo esta situación de que presentábamos un proyecto para la Liga Nacional, porque básicamente era lo que queríamos financiar, porque para el resto de los campeonatos siempre podemos. Y el problema de la Liga Nacional es ese, que no sabemos qué partido nos van a transmitir por televisión o por Facebook o por cualquiera de las plataformas que hay. Y como que ahí los empresarios no les queda claro. De hecho, el año pasado hicimos una postulación a Gatorade y al final el tipo dijo, a ver, yo les financio la ropa, no me metan a ni un proyecto, ni una cosa, y da lo mismo. ¿Cuánto necesitan para que les financie los equipos? Porque no está claro esto, ¿te fijas? Porque teníamos una Liga Nacional que iba a partir en octubre, iba a durar hasta fines de febrero. Entonces teníamos que dar la fecha y todo. Después hubo una reunión de última hora y resulta que la Liga Nacional duró 2 meses. Y para los empresarios eso es súper poco Sí, atractivo. Y sí. te digo, yo estoy participando en esta situación de financiamiento como apoderada, bueno, ahora como pertenezco al directorio del club, y nos pasa eso. Que para nosotros el único proyecto grande en el que queremos que nos financien, que tampoco son tantas las lucas, es la Liga Nacional. Pero la Liga Nacional tiene este problema. Y eso nos ha tirado para abajo muchas cosas. Era Sí, ese mi aporte. sí, sí, Gracias, y profesora. créame, Isabel, que no es primera vez que escucho esto, no es primera vez y es lamentable, porque eso habla también de que cómo vamos a buscar sistematicidad en la práctica de nuestro deporte si no tenemos, a ver, por categoría, por ley, el deporte competitivo es aquel que está sometido a reglas, está sometido a calendarios nacionales e internacionales. Eso quiere decir que cuando yo voy a postular a una línea de financiamiento en la categoría de deporte competitivo, tengo que tener la calendarización de las competencias, ¿sí? Y nos pasa. Aquí yo podría apostar que cada vez que nosotros vamos a competir en una competencia internacional, nos pasan hasta los días en los que no vamos a competir, los días en los que vamos a competir, las horas y qué gimnasio. Y lamentablemente nosotros vemos poco eso para nuestro lado. No vemos tal planificación. Y si no nos vemos en nuestras ligas nacionales, bueno, tenemos que hacer llegar esta inquietud a quien corresponda, porque de cierta forma nos están imitando a nosotros también a la postulación a fondos públicos para financiar eso. Y, deben haber 20 clubes que la participación más importante en el año es la participación en la Liga Nacional. Lo viví en carne propia hace 2 años, cuando fuimos con San Bernardo a jugar la Liga Nacional a 3 y los empresarios nos quieren apoyar, pero no tenemos el calendario, no tenemos el calendario sistemático de competencias. Hasta en el caso del deporte escolar pasa. Me pongo el caso, por ejemplo, de algunas competencias de nivel escolar que cambian cuando las organizaciones deportivas están siendo financiadas por un empresario o están financiándose esta participación a través de algún proyecto y cambia el calendario de competencia, la organización se asusta y dice, cónchale, a ver qué está pasando, vamos a suspender por 2 semanas, vamos a suspender por 3 semanas, vamos a suspender por 4 semanas, no se va a jugar aquí, sino que se va a jugar allá. Desde el punto de vista real,
eso todo está sujeto a criterio. Si ustedes dicen el IND o si el proyecto dice nos cambiaron la calendarización de competencia de un lugar a otro, no se va a jugar este sábado, pero se va a jugar el próximo, no hay ningún problema en eso. El problema es cuando llegamos al punto, tal como decía Isabel, el punto es que las ligas nacionales duran meses. Si yo voy a financiarme por ley de donaciones con fines deportivos, a nadie le va a resultar atractivo estar 4 sábados jugando. Que tu marca de tu empresa, va a estar siendo publicitada durante ese periodo de tiempo. O sea, no es llamativo. Así es que importante e interesante el aporte y la vivencia de la profesora Isabel, que bien, tuvo que financiar ahí y postular un proyecto para una alta competencia. Entonces, Sí. en este sentido es muy importante escuchar este tipo de experiencias y así poder compartirlas. Y también Algunos que levantan sí, la mano. perdón, como consejo, hay que tratar también de establecer en la ley de donaciones con fines deportivos la participación en competencia, pero también la preparación para la misma. Cuando yo pido implementación deportiva o gestiono algún tipo de recurso para prepararme para la competencia, a veces es mucho más factible y está mucho más sujeto a cambios drásticos que la participación misma en la competencia. Digo, si tiene alguna empresa para no perderla, a veces es necesario o es factible decirle que en vez de me financie la participación, que me financie la preparación o un circuito preparatorio o una preparación antes de participar en esa liga nacional para no perder la gestión que se está haciendo con la empresa, porque yo escucho Gatorade y todas las marcas grandes funcionan con un staff de donatarios, ¿sí? No es que lleguen y uno vaya y dice, tengo ganas de donarle a este, no, funcionan con un staff de donatarios que generalmente son personas cercanas, son organizaciones deportivas, son de comunas donde quiero llegar de manera estratégica, porque voy a poner una empresa, porque voy a construir un mall, porque voy a construir un local de retail, una pizzería y qué sé yo, y eso es de esa forma estratégica que tenemos que llegar a la empresa, pero no perderlas, porque son un aporte que puede transformarse en un aporte sistemático. Gracias, Eduardo. Tenemos al profesor Erwin, que está levantando la mano hace rato, y después viene la profesora Carolina. ¿Ya? Adelante, profesor Erwin. Hola, buenas noches a todos. Profe Eduardo, tengo 3 preguntas que no las leyeron el profe Cancino, así que ahí le veo la puseta ahí. Súper mala onda. Es que quedaron ahí pendientes en el chat y no sé, me gustaría igual mencionarlas. Disculpe, profe Cancino, pero no me las leyó. Adelante, ya la tiró ya, dale. Bueno, yo tenía una duda, o sea, tengo 3 dudas. La primera, asociada a este grupo de entrenadores, que en mi pregunta reza así o versa así. Somos más de 200 técnicos en el grupo, ¿cierto? Y hemos hablado mucho de los sueños que tenemos con el voleibol chileno. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la mejor estrategia para poder financiar esta idea? Establecer, por ejemplo, no sé, se me ocurre, que en cada una de las regiones tengamos una sede, entre comillas, del MVPT, ¿cierto? O postular por región a un fondo deporte, ¿cierto? Que sea más o menos estándar y que lo acondicionemos para poder financiar esta idea que tenemos como MVPT. No sé si se me entiende la pregunta. ¿Qué estrategia de financiamiento podríamos utilizar como grupo de entrenadores para poder iniciar este tema? Porque yo, bueno, habitualmente yo creo que todos nos hemos encontrado con 100, 200 mensajes a veces cuando hemos abierto nuestro celular y todos tenemos muchas ganas, pero no sé si podemos enfilarnos en alguna idea de financiamiento, porque claramente esto, para que resulte, tiene que financiarse con algo. Sí, mira, desde mi punto de vista, aunque yo sé que también tienen mucho que decir los chiquillos, son los propulsores de esta idea, primero, ojalá, digamos, yo sé que es difícil, pero ojalá que todos los clubes que participan de alguna forma de competencia que tengan que ver con la Federación de Voleibol de Chile estén formalizados y constituidos. Eso yo creo que es fundamental, ¿sí? No puedo llegar al detalle de, en el fondo, decir que todos los colegios tengan constituido un club de voleibol, que todas las universidades, que hay muchas universidades que tienen constituidos clubes de voleibol, ni siquiera clubes de voleibol, clubes deportivos. Porque yo trabajo en un colegio y constituyo un club deportivo, yo pienso que en el fondo, ¿qué va a pensar el profe hoy aquí? Va a llegar cualquier persona, aquí esto va a ser una chacota, y no, todo lo contrario. Todos los clubes que se formalizan bajo el alero de un establecimiento educacional, lo único que tienen son beneficios, ¿sí? Desde el punto de vista de la inyección de recursos,
contratan al profe con plata de proyectos, al profe del colegio, ¿cierto? Se ven procesos internos desde el punto de vista formativo, ¿cierto? Porque tengo talleres, tengo semilleros dentro. Entonces, desde mi punto de vista, lo primero yo creo que es tratar de estar en regla, tratar de hacer las cosas bien desde la base. Las organizaciones de base son las organizaciones deportivas. Si yo estoy constituido como club deportivo, voy a favorecer a la Federación de Voleibol de Chile porque resulta que la Federación de Voleibol de Chile, que es la encargada de calendarizar nuestras competencias, como pasa en todos los deportes, no solo en el voleibol, a veces se ven atados de manos porque resulta que aquí me invito yo. Si el deporte está constituido desde la Federación Internacional, la Federación Nacional, las asociaciones correspondientes a cada región, y después están los clubes deportivos, las organizaciones deportivas de base. Entonces, si es que yo como federación estoy intentando fortalecer las ligas nacionales, pero me doy cuenta, fuera de todos los problemas que se pueden suscitar desde el punto de vista organizacional, que el 80% de los clubes de este país no está constituido, formalizado, una traba importante. Es una traba que sin duda va a perjudicar a la disciplina. Y habla también de muchas otras cosas que son detallitos que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero una vez que trabajamos bajo un club constituido nos logramos dar cuenta. Que era lo que hablaba más adelante. Al no estar constituidos, los clubes no poseen una identidad. Y esto es lo que yo converso siempre. Yo cuando voy a otro lado, cuando yo converso, tuve la suerte del verano estar en Brasil 1 mes y medio, haciendo una certificación de vóley, entre otras cosas, y conversaba con alguna gente que se dedica al vóley, y para ellos, si tú nací en un pueblo, tenés que jugar, y si jugáis vóley, tenés que jugar por tu pueblo. Tenés que jugar por tu ciudad, tenés que jugar por tu región, y en el caso del rugby, anda a cambiarte de equipo, anda que te vean cargando por otro equipo. Entonces yo creo que nosotros siempre, en nuestra falencia principal, yo digo, los problemas de base ha sido la identidad. Porque los chicos se van para allá, después se van para acá, de que yo veo una Liga Nacional en el año 2017 y después veo a 50 jugadores jugando por un equipo que se llama Don Juan, y ayer jugaron por Doña Juanita y los veo jugando, ¿no? Entonces no hay identidad. Si trabajamos en la identidad y hacemos las cosas bien desde la base, les aseguro que el tema va a cambiar de manera radical. Eduardo, Al menos ese es mi punto de vista. justamente con la pregunta que hacía Erwin. Erwin, esta pregunta que haces tú, yo creo que entiendo por qué Jonathan no se la dio delante. Pasa por el hecho de que es muy amplia, porque se necesitan como diversas opiniones, y en algún momento se le va a pedir, yo creo que sobre todo a Eduardo, cuando la organización del grupo, y también el grupo, esta cantidad de entrenadores que está administrando el grupo por el momento, avance en su gestión y logremos cosas más importantes para que en algún momento lleguemos a esta pregunta que estás haciendo tú, que esperemos que sea más temprano que tarde, y así poder pedir un poco la experiencia de Eduardo y decir ya, cómo tenemos que hacerlo para que tengamos un proyecto, por ejemplo, en línea, donde en distintas regiones podamos tener el mismo proyecto y que se empiece a trabajar de la misma manera, juntamente con lo que el otro día conversamos, que tenía que ver con alinear criterios y que por lo menos hay una base de trabajo inicial desde lo técnico, y obviamente que si contamos con los recursos y contamos con la infraestructura, obviamente ese alineamiento va a ser siempre mucho más fácil. Entonces creo que mucho más sencillo. Sí, nos escapamos un poquito con la pregunta, pero está muy buena porque así y tiene mucho que ver la también. dejamos para más adelante. Tiene mucho que ver también, Talo, porque hay clubes que han hecho las cosas estos últimos 2 años. Yo me saco el sombrero con algunos clubes que han hecho las cosas súper bien, súper bien. Son gente que están aquí, de hecho, ahora, por ejemplo, hay gente que yo veo siempre en la dirección regional del IND preguntando, oye, si se abrió la línea de financiamiento tanto, vengo a dejar estos papeles, y lograron tener todo en regla, y ahora tienen sus clubes constituidos, tienen sus clubes vigentes. Hay un montón de clubes que no existían y espero que logren sistematicidad. Si todos sabemos que la adherencia, el compromiso y la sistematicidad en el deporte marcan la diferencia, siempre va a ser así. Justamente ahora le voy a dar el paso a la profesora Carolina para hacer la pregunta, y después te voy a hacer una pregunta con este mismo tema que estabas hablando tú, de que hay algunos clubes con muy buenas gestiones y que creo que es importante compartir. Profesor, me está levantando la mano, ¿le quedó algo en el tintero? Era lo último, ¿te acuerdas? Me queda una pregunta que es corta. Aparte de la figura del club deportivo que se gestiona, ¿cierto?, a través del IND y todo el tema, a nivel de figura, ¿cierto?, están las sociedades anónimas deportivas, que quizás se han visto más en el tema del fútbol. ¿Hay alguna otra figura, aparte de esas dos, como que
que pueda desarrollar deporte, que pueda financiar deporte, o sea, que pueda formarse Sí. como un club, ¿sí? Muchas. Mira, solo para dar un ejemplo, hay fundaciones que tienen mucho que ver con una empresa. Hay empresas que tienen una fundación, esa fundación constituye un club deportivo, ese club deportivo tiene una productora, y todo funciona bajo un mismo sistema y todo está en pro de financiar algún tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, pero ¿a qué va? Que si tú pones, por ejemplo, tú quieres formar una sociedad anónima, quieres formar después, el presidente tiene aparte, quiere formar una sociedad para financiar también, y quiero yo, por ejemplo, como club, quiero formar una personalidad jurídica a través de una empresa, ¿cierto? Y tener un giro de deporte. Y yo quiero a través de esto vender productos deportivos. También lo puedo hacer todo con el mismo nombre. Don Juanito tiene un club deportivo, una corporación, tiene una fundación, tiene una empresa, tiene una productora con la cual la productora yo puedo facturar y armo mis proyectos también y me autopago. Todo eso radica en una pura cosa y es organización. Entonces, si tú logras tener un club deportivo con un funcionamiento sistemático, donde el presidente, el secretario, el tesorero cada 2 años sean elegidos por su asamblea, tengamos los procesos bien definidos desde el punto de vista de gestión de recursos, de gestión financiera, en temas administrativos, sin duda que va a poder después hacer crecer esa empresa. Y hay ejemplos claros de lo que se ha hecho acá. Hay clubes grandes que están intentando de a poco hacerlo, ¿cierto? Hay establecimientos educacionales que lograron entender que teniendo una organización deportiva adentro yo puedo optar a mayor cantidad de recursos. En algún momento clubes de Chile lo hicieron así en otros deportes y funcionó súper bien. Mientras todo se haga bajo el marco legal y tenga un orden desde el punto de vista administrativo y técnico, todo va a funcionar. Gracias, Eduardo. Gracias, profesor Erwin, por la pregunta. Profesora Carolina, adelante. Está silenciada, profesora Carolina. Sáquele el micrófono, conecte el micrófono. Ya. Adelante. Escuchando a Eduardo, después de estar un tiempo desligada precisamente del tema de presentación de proyectos, se me prende una lucecita como diciendo esto parece que va mejor. Yo me voy a remontar a antes del IND, porque cuando a mí me tocaba presentar proyectos, yo trabajaba con Digeder, ¿ya? Y te digo que en general tuve muy buena experiencia presentando proyectos desde municipalidades. Nosotros con Ñuñoa presentábamos proyectos que duraban todo el verano, 5, 6, 7 proyectos al año, te digo, con muy buen financiamiento, muy buena relación. Después esto se empezó a dispersar un poco y se fueron, como tú decías al principio, a darle prioridad a algunas áreas y iban cambiando de área. El adulto mayor este año, el niño el próximo, los minusválidos el próximo, así fue surgiendo. Entonces eso significó que los proyectos fueron perdiendo continuidad, ¿ya? Y al final, sí, Ñuñoa en esa época en la cual te estoy hablando, había un alcalde que tenía interés por la cosa del deporte y invertía el doble plata de lo que tenía planificado para poder hacer mucho proyecto comunal. Se hicieron muchas cosas, pero desde club nunca tuvimos la misma suerte. De hecho, nosotros, antes de que empezaran estos proyectos, digamos, con el área privada, cuando el Manuel de Sala tuvo que dejar de ser un club federado y quedarse solamente con el voleibol de colegio, a nosotros nos compró, y te digo, nos compró porque nos implementó todo y nos financiaba todo, entrenadores, nos llevó con dirigentes, con todo. Banco del Estado nos vistió. Banco del Estado tenía una esperanza y una proyección de recibir rédito con nosotros, y era uno de los 2 mejores equipos, digamos, de Santiago y del país. Por lo tanto, ellos proyectaron mucho. De hecho, ellos nos llevaron a un sudamericano a Buenos Aires. Y ellos, felices, andaban con nosotros. Pero al análisis del semestre, se dieron cuenta que no tenían lo que ellos querían. La prensa no existía, la prensa había desaparecido, los recortes de prensa que yo tengo son anteriores a eso.
Después la prensa desapareció, la televisión siempre ha sido un problema para la televisión y el voleibol, porque son los tiempos, ustedes saben, ¿no es cierto?, no controlados, no especificados, y por eso se ha intervenido el voleibol desde el punto de vista de la publicidad. Pero terminó el año y Banco del Estado nos dijo, chiquilla, lo pasamos regio, fue fantástico, pero la verdad es que no siente que están recibiendo lo que ellos pensaban, que era publicidad. Un equipo de voleibol, ¿no es cierto?, femenino, masculino, que en ese tiempo con tangas bien rebajadas jugando, bastante buena facha la jugadora. No les dio el rédito. Y ahí, ¿qué hicimos? Nos quedamos en el aire y nos fuimos a reiniciar la fundación de Universidad de Chile, que estaba clausurada. La Chile había cerrado su ramo de voleibol. Y ahí se trataron de pedir apoyo, pedir proyectos, y no, porque iban, digamos, a los centros de alumnos, no pasó nada. Se financió como club deportivo durante mucho tiempo, y después yo más avanzado, un poquito antes de conocer al Ítalo, llegué a un instituto de idiomas donde había un gringo loco que quería tener un equipo femenino profesional. Y su idea, tan visionaria, pensando en lo que es la liga ahora, y él quería que para el segundo año de trabajo nosotros ya tuviéramos jugadoras peruanas de las ex seleccionadas o de cualquier lado jugando en Chile en este equipo. Era un proyecto loco, pero que fue hermoso volarse en ese proyecto. Y ese proyecto se armó con las platas del Instituto de Inglés, la Escuela Latinoamericana de Idiomas, Wrangler que nos vestía y nos daba los bolsos, Brooks que nos daba las zapatillas, y Fernando Safi que nos conseguía herramientas y cuerdas y cosas y nos regalaba para formarnos. Pero todas las empresas siempre le hicieron el quite al pasar por otro ducto. No, nosotros las vestimos, no, nosotros les damos esto, producto. Plata, no. Por suerte no necesitábamos la plata. Se armó un equipazo. Ahí la jugadora, desde la mejor jugadora que teníamos, la Marisol Ibarra, que tenía una buena remuneración, hasta la última jugadora que recibía en este minuto, por decirte, un 100 lucas que le servía para la locomoción y para la colación en la universidad. Habían 16 jugadoras, las 16 se entrenaban todos los entrenamientos, nunca hubo que decir, ¿quién no viene? Y a los partidos iban las 16, habiendo 4 que sabían que no estaban inscritas. Una experiencia preciosa. Jugadoras conocidas de algunos de ustedes, la mamá de Simón Guerra, la Alicia Lotutó, la Marisol Ibarra, la Claudia, se me fue el nombre, la Claudia, la Marcela Morales, o sea, un equipazo. Y se saben de dónde vino el problema después para poder seguir adelante, que las jugadoras de los restantes clubes, a los cuales ya le habíamos sacado algunas poquitas jugadoras, todas querían venirse para acá. Y los clubes nos hicieron a nosotros la guerra en la asociación, porque tenían miedo de que, claro, si había un club que estaba recibiendo un aporte, por eso digo semiprofesional, porque no era un sueldo, un aporte por ir a entrenar y por ir a jugar, dijeron todas las jugadoras y empezaron a exigir eso. Y para que eso no surgiera, ¿no es cierto?, más valió taponear. Recurrimos en ese tiempo ya al IND. Y no nos aportaron en nada porque nosotros éramos una institución privada con un grupo de jugadores y que el único deporte que tenía era ese. Entonces, como tú ves, mi recuerdo es como triste esta parte y nunca he podido entender lo que ahora te voy a preguntar. ¿Qué porcentaje de empresas? No, las grandes no, porque las grandes van al deporte de selecciones. ¿Qué porcentaje de empresas en este minuto trabajan con el IND para apoyar recursos o que los clubes logren juntar y que estén dentro de ese registro? Si el beneficio es bueno, ¿por qué no son todas? Uy, si yo me ahorro la mitad, o hay otras instituciones que den más de la mitad del impuesto.
No es tan así, eso se establece por ley. Se establece por ley que en el fondo, si yo estoy donando 3 millones de pesos, ¿cierto? Yo de la mitad tengo una franquicia tributaria, pero va un poquito más allá y para poder responder a la pregunta. Hay muchas empresas, el número exacto estadísticamente no lo tengo ahora, pero hay muchas empresas que hacen donaciones sistemáticas a deporte. Y aunque usted no lo crea, la empresa grande dona, como dije, tiene un staff de beneficiarios de proyectos, pero a veces los que más donan son la empresa local, son la empresa que tengo cercana, es la empresa del papá de mi jugador que quiere aportar a este tema Por y la que muchas identidad. veces justamente por la identidad y logran financiar un proyecto sistemático a través de la unión de varias donaciones que hacen distintas empresas. Recordemos que no es necesario para financiar un proyecto, si yo quiero proyectarme como club por 4 años, por ejemplo, y cada año voy a financiar 2 proyectos, yo puedo tener una línea de financiamiento a través de ley de donación que me permita a mí tener un aporte de empresas, de distintos tipos de empresas, que me donen cada cierto tiempo 500 lucas, 400 lucas, para llegar al monto total de mi proyecto anual, que pueden ser 1,5 millones, 2 millones de pesos, que me permita a mí planificar a corto y mediano plazo en base a la inyección de recursos que me están entregando estas pequeñitas empresas. No hay tope en la cantidad de empresas que puedan financiar un puro proyecto tampoco. Y esa es una factibilidad que tampoco existía años atrás. Ahora muchas empresas pueden hacer un monto grande de proyectos y financiar un proyecto cototo, un proyecto más grande. Pero eso antes no lográbamos ver. El Instituto Nacional de Deporte también, tal como dije, después de todo el tema que pasó con Chile Deporte y todo eso, está estrictamente prohibido que se le entregue dinero o que se vice algún proyecto cuyo destinatario sea una organización que no esté constituida o formalizada. Entonces, eso también favorece un poco a la gestión. Y con respecto al tema de que siempre va a existir este tema de que si yo estoy haciendo bien las cosas, tengo una organización deportiva, tengo desde el punto de vista administrativo, técnico y financiero mi funcionamiento, pero está siendo muy eficiente. Siempre va a haber alguien que va a estar mirando al lado a querer aportar el tema. Lamentablemente es así, ¿ya? Pero eso no tiene por qué significar problema a la organización. Nada. Si aquí nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza eso yo y qué, pero nos van a tener envidia, que la cuestión, y que nos van a querer aportar el trabajo y todo eso. Desde el punto de vista de la disciplina ya tenemos que empezar a olvidarlo, porque o si no, no vamos a avanzar nunca. Acá nosotros tenemos que preocuparnos de hacer las cosas bien, hacer las cosas en el marco legal, bajo la ley que corresponda, y aquel que no lo haga va a sufrir las consecuencias cuando todos empecemos a funcionar de la manera correcta. Yo creo que ese es el camino, porque, y lo vuelvo a decir también, súper responsable de lo que digo, hay clubes que por financiar un par de balones y por financiar un juego de camisetas son capaces de venderle el alma al diablo, y lo digo literalmente, es así, y lo he visto cercano, así como hoy que hay un concejal que anda con una candidatura y nos va a pasar 500 lucas, así que recibámosle la plata, ¿no? Tengo un familiar que trabaja ahí y resulta que nos va a financiar a través de un proyecto que, como dije, porque me lo he topado y lo he visto. Hay que capacitar un grupo de madres temporeras, pero hagamos como que capacitamos a las mamás de los cabros y nos quedamos con esa plata y compramos camisetas. No podemos funcionar así. Tenemos que sacarnos de la cabeza eso. No podemos seguir funcionando así, porque el voleibol ha llegado a la actualidad, a lo que está pasando ahora desde el punto de vista de la gestión administrativa y financiera, por gente que antes hizo las cosas mal. Si yo estoy financiándome un proyecto y voy a organizar una competencia y digo que no voy a cobrar inscripción, no voy a cobrar inscripción. No es que voy a poner una mesa a la entrada del gimnasio y después se me olvidó decir que estamos cobrando loquita, porque va a ir el fiscalizador, se va a dar cuenta que están cobrando inscripción. Yo puedo cobrar inscripción si estoy organizando una competencia, sí puedo, pero la inscripción tiene que ir directamente relacionada con la gestión del proyecto. Y tiene que estar en la descripción, en la columna vertebral del proyecto tiene que decir: voy a cobrar inscripción para pagarle a los árbitros. Por ejemplo, voy a cobrar inscripción para la colación de los jugadores. Voy a cobrar inscripción para la compra de, no sé, tal cosa. Para financiar los peloteros, que generalmente pasa en los campeonatos. Pero yo no puedo llegar y cobrar inscripción, no puedo decir que no voy a cobrar inscripción y después se me olvidó decir que cada uno paga 50 luquitas, porque eso ya es una mala gestión. Eso ya es hacer las cosas como no corresponde, y es lo que ha llevado a que el vóley esté
en la actualidad, desde el punto de vista de la gestión, repito, no lo técnico, la gestión, estamos más o menos así. Gracias, Eduardo. Gracias, profesora, por su experiencia, compartir su experiencia. Fue muy entretenido escucharla y también a la pregunta y a la respuesta que se llegó. Profesor Patricio Mejías, está levantando la mano, por favor. ¿Te escucho ahí? Sí, sí, adelante. Bueno, excelente tu clase, muy, muy clara, por lo menos me aclaró bastantes cosas. Mi pregunta va relacionada, por ejemplo, si hay alguna jerarquía, no creo, pero hay alguna jerarquía a lo mejor entre clubes a postular, o por ejemplo, si yo hago mi postulación hacia el pie de la letra como la piden, tengo una alta probabilidad o el 100% de probabilidad de que me la aprueben, o podría igual ser rechazada por algún otro motivo. No hay ningún criterio que no esté establecido en las bases, desde el punto de vista de los criterios de elegibilidad que vimos, que le permita a cualquier entidad que está financiando ese proyecto dejar afuera una idea de ser financiada. No hay nada, todo se establece en las bases técnicas de postulación. Y establece que tiene, si vas desde el punto de vista social, ¿cierto? O al nivel de competencia, o a la rama formativa, si vas a postular a la organización de la competencia, si tú te ajustas a las bases técnicas de postulación, no hay ningún criterio que le permita a nadie dejarte afuera. Es más, todos los proyectos que están técnicamente correctos, y se ajustan a las bases técnicas de postulación, cuando se acaba el presupuesto, por ejemplo, quedan en lista de espera. Ni siquiera es que les digan, sabe que su proyecto está bueno, pero no lo vamos a financiar porque no tenemos. No. Yo creo que hay personas acá que les ha pasado también. Quedan en lista de espera, porque los proyectos tienen que ser financiados. Hay lucas, de hecho, ha pasado que hay un montón de gente, organizaciones deportivas que postulan a cierta cantidad de presupuesto, los proyectos están mal ejecutados, los proyectos, perdón, están mal formulados, ¿cierto? Y el 80% de los proyectos para afuera, rechazados. No apelan, porque la gente piensa que cuando le rechazan un proyecto se acabó todo. Y no es así. Uno tiene la oportunidad de apelar ese proyecto. Entonces ya no postuló nadie, terminó el proceso de apelación y toda esta plata se va a otra cartera. No se ocupó. Se va para allá. Entonces uno tiene que apelar a los proyectos rechazados, uno tiene que revisar las bases técnicas de postulación, revisar a la categoría a la cual está postulando y no hay ningún criterio establecido que te diga a ti, este club es muy chico, lo vamos a dejar afuera. No. Para nada. He escuchado varios entrenadores que han dicho que han postulado y como son clubes muy chiquititos, no, que a lo mejor de 10 que postulan, los equipos más grandes son los que se llevan más o menos la carta más grande y algunos, o por ejemplo, el fútbol lleva una cantidad, el vóley no tanto, o cosas así. De hecho, el fútbol tiene un promedio de proyectos seleccionados súper bajo. Hay proyectos que, de hecho, ustedes, les voy a dejar los links también, van a estar en el Drive, en algunos documentos. En proyectosdeportivos.cl ustedes pueden acceder a los últimos proyectos que fueron financiados en los llamados anteriores. Hay hasta proyectos financiados de 2014. Revisen a los proyectos masivos, por ejemplo, que han participado algunas comunas específicas que han celebrado, ponte tú, voy a decir el Día del Globo. Vamos a celebrar el Día del Globo y vamos a necesitar 4 millones de pesos para que la comunidad venga a jugar el globo y se les dan esos proyectos, y se los dan esos proyectos, y celebran su Día del Globo porque el proyecto es técnicamente correcto. ¿Sí? Si tú te ajustas a las bases y te ajustas a los criterios que aparecen en las bases técnicas de postulación, el proyecto tiene muchas factibilidades de ser financiado. Lo que pasa es que la gente comete errores pequeños, la gente se desespera. Entonces, fuimos muchos de optar por el camino más simple. Oye, necesito financiamiento para esto, ¿cómo lo hago? Ya, hay que postular, listo, chao. Ya lo descartan. El hecho de postular y de concursar por un fondo a veces lo descartan. Entonces, ¿qué es más factible? Mira, es que aquí hay un fondo comunal que me entrega 200 lucas. Entonces, Cobrar entrada. Cobremos entrada. Claro. ¿Cierto? No, que hagamos aquí. Y fíjense ustedes, por ejemplo, cuántos torneos han estado ustedes participando como organización deportiva sin estar constituidos, en los cuales toda la organización y gestión financiera y técnica pasa por el club sin estar constituido. Todo pasa por ustedes. O sea, ¿cuántas veces hemos oído que de repente, oye, ya, ¿qué vamos a hacer? Antes de cualquier otra cosa, pensando en un proyecto que voy a ejecutar, una competencia que voy a ejecutar en el mes de diciembre, ¿cierto? Que estoy en enero y ya estoy pensando en qué voy a vender, cómo voy a pagar esto, y no estoy pensando en nada más, y ni siquiera estoy pensando en cómo gestionar los recursos para financiar tal cosa. Yo estoy viendo cómo me voy a organizar para poder tener esas lucas.
Entonces, la organización tiene que venir antes, la organización tiene que ser de base. Si yo me constituyo, a lo mejor lo que yo voy a estar proyectando va a ser de dónde saco esos recursos. No que voy a vender o cómo vamos a gestionar las lucas de parte de nosotros. En estricto rigor, todas las organizaciones deportivas funcionan como un club, solo que no están constituidos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos que viajar con un grupo de cabros a cierta parte? Ya, mi papá tiene una van, ya, mi papá tiene aquí. No, eso es organización, pero falta llevarlo a la formalidad. Gracias, Eduardo. Gracias, profesor Patricio. Voy a darle la palabra al profesor Bernardo, que se me había pasado, me estaba levantando la mano hace rato y, Sí, y no hace todos rato. como que enganchamos con el levantar la mano. Así que, profesor Bernardo, adelante. Está con el micrófono apagado. Profesor, tiene que conectar su micrófono. Ahí sí. Ahora sí. A ver, ¿cuándo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Voy a felicitar a Eduardo y a la organización, ¿ya? Yo voy a contar un poquito de experiencia con relación a este tema de la formulación de proyectos. En el año 2005, en la universidad, en el físico, se hicimos un magíster, como 2 años, en formulación de proyectos de acuerdo a la ley 19.012. Y la verdad las cosas que lo más importante de ese curso, que nos dijo uno de los expositores, las bases son importantes en las postulaciones. Si usted no lee las bases, no haga el proyecto pasándolo de largo. Tiene que leer las bases, porque las bases dicen bien clarito los requerimientos del proyecto. Esa es una de las cosas más importantes. Y una de las cosas que también son importantes es cuantificar lo que tú posees para sumarlo al proyecto. Por ejemplo, horas de arriendo de cancha, el uso del estadio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se cuantifica y se mete en el proyecto también, porque suma puntaje, etcétera, etcétera. De acuerdo a lo que decía el amigo de Talca, que tiene que ver con el temor que tenía el empresario en pasar los recursos, que le revisarlo, la contabilidad. La empresa tiene un contador y el contador sabe bien clarito lo que es la ley. Y de acuerdo a esta ley de donaciones, también sale específicamente expuesto lo que tiene que ver con la donación. Entonces, si el contador no sabe, contrata a otro contador y cómo se llama, y va a ayudarle en la donación, ¿ya? Y lo que tiene que ver con la coherencia que tú hablabas, Eduardo, que es súper importante. La coherencia en los proyectos, la coherencia en la organización y la coherencia en las programaciones. Yo te entiendo perfectamente, entiendo todo perfectamente lo que tiene que ver con una participación que dura 2 meses, una participación que dura 1 mes, entiendo perfectamente. Cuando uno le miente en un proyecto, no es coherente con lo que se está haciendo. Entonces, la verdad, las cosas que a mí me deja súper conforme lo que ustedes están haciendo. Y ahora voy a la pregunta mía que tiene que ver con mi organización. Tú sabes que yo estoy haciendo trámites de la adecuación de los estatutos. Esto de la pandemia ha dejado muy mal a todas las organizaciones deportivas porque no estamos practicando deporte. Pero también hay el plazo jurídico. El plazo jurídico es súper importante. A partir del 18 de marzo se creó una ley en la que dice que toda organización que tenía que renovar su personería jurídica a partir del 18 de marzo en adelante automáticamente se renueva. Por un año. Una resolución. Una resolución, justamente. Tiene que ver con el tema de la postulación a la adecuación y los plazos que dice la ley. Los plazos que dice la ley, que son después de constituida la adecuación de los estatutos a la ley 19.112, el plazo es de 30 días, ¿cierto? Y el plazo de 30 días, tú tienes que tener el ingreso de la documentación al IND. Pero si no tienes respuesta,
¿qué hace la organización? En este caso, estamos a la guaita, como dicen los guasitos, esperando que nos digan, sí, está bien, ya, hicimos todo el trámite. Perfecto, se hizo todo el trámite. Entonces, para la tranquilidad de la gente, para la tranquilidad de la organización, ¿qué podemos hacer en ese aspecto, Eduardo? Sí, lo que pasa es que los plazos están definidos por resoluciones, tal como decía usted, y por ley. Entonces, acá hay unas bases técnicas de postulación a proyectos que también establecen estos plazos, pero el tema de la pandemia, el tema de las resoluciones que se van después modificando o aclarando algunos plazos y algunos términos con respecto a la presentación de documentos, a los plazos para entrega de personalidad jurídica, se han visto modificados. No se han visto modificados solamente por el tema de que las instituciones que están orientadas a fiscalizar o a revisar estos documentos están con trabajo remoto, estamos con trabajo remoto. Además que todos los funcionarios públicos, en un 50-60% la dotación está destinada, por ejemplo, las personas que están bajo cierta calidad contractual, están trabajando en un tipo de labores. Entonces todos los plazos de entrega de documentación, todo se ha ido modificando en la dirección regional, yo voy a hablar por la dirección regional metropolitana. Se crearon incluso algunas instancias para hacer la entrega digitalizada de documentos, pero los plazos, lamentablemente los plazos se van a ver modificados por el tema de la dotación de personal. Entonces, pero no hay nada que esté bajo resolución que vaya a perjudicar a la organización deportiva. Nada. O sea, aquí el Instituto Nacional de Deportes lo que hace es trabajar bajo el máximo criterio, porque entendemos que si la organización deportiva tenía que entregar los documentos en un plazo y los entregó en ese plazo o no pudo hacerlo por un tema del contexto y la contingencia sanitaria que estamos viviendo, no es porque no lo quiso hacer. Y por eso se extienden y se dan plazos, se modifican algunas entregas de documentos, porque el tema ahora está funcionando, nadie está preparado para esto. Si las empresas, si la universidad y los colegios no están preparados para esto, imagínense las instituciones públicas, que algunas funcionan, digamos, de maneras muy poco relacionadas con el tema de trabajo online, con el tema de trabajo remoto, con el tema de la digitalización y de esta nueva era digital que llega a instalarse y queramos o no, nadie está preparado para eso. Entonces los plazos se van a ver modificados, pero en ningún caso se ve perjudicada la organización deportiva. Entonces, si es que no le están dando respuesta, al menos si usted cumple con el trámite o está queriendo cumplir con el trámite, siempre va a ser factible la oportunidad de poder subsanar eso, pero no es que se vaya a perjudicar a la organización deportiva por no entregar los papeles a tiempo. ¿Sí? No hay gente trabajando en el INE, o sea, no hay gente que está de manera presencial ahí. Entonces, estableciendo el trámite, los plazos siempre van a estar sujetos al criterio, y ese criterio nunca va a perjudicar a la organización deportiva. Entonces, por eso el club tiene que estar tranquilo. Si que están haciendo la entrega de documentación a tiempo, o sea, perdón, cómo se establece, ¿cierto? Tienen todos los documentos, en el fondo va a importar, no va a pasar a segundo plano el plazo en el que lo hagan, sino que de verdad lo ejecuten, nada más. Gracias, Eduardo. Gracias, profesor Bernardo, por su pregunta. Profesor Julio Rodríguez tiene la mano levantada y esa sería la última pregunta, por favor, porque ya son las 11:30 de la noche, se nos está pasando un poco el tiempo. Ya, nada más. Así que, profesor Julio. El Ítalo está levantando la mano hace rato, como del principio. No que hable Ítalo. Sí, Ítalo. Recuerdo que Ítalo estaba... Ya, profesor Julio, si cede su posición, no va a poder hacer su pregunta porque por horario, bueno, no era el tiempo, así que, bueno, sí, no. Dale, Ítalo. No, me haría lata. Adelante. Gracias. Bueno, la pregunta tiene que ver un poco con la ley de donaciones. Tengo experiencia por mi trabajo con la ley de donaciones sociales, pero hay ciertas sutilezas que todavía no he podido responder, entonces me gustaría que me ayudara. En la ley de donaciones sociales se pueden hacer certificados de donaciones o donaciones sin estar asociados a un proyecto. Entonces, por ejemplo, ahí se mencionaba, por ejemplo, la profesora que habló antes, que habían empresarios que estaban interesados a lo mejor no en subsidiar un proyecto grande, sino que entregar un juego de camiseta, y eso se puede valorizar y entregar a través del certificado. La ley de donaciones del deporte también permite hacer eso, no necesariamente estar asociado a un proyecto, sino que a una donación directa a través del certificado.
la ley de donaciones con fines deportivos tiene que estar asociada a un proyecto. Tiene que estar asociado a un proyecto de implementación deportiva, a un proyecto de participación en competencia en las categorías que establece. Lo que pasa es que una organización social no está, digamos, estructurada a este tipo de donaciones, por eso se pueden cuantificar. Si llega alguien desde el punto de vista social y quiere donar a una junta de vecinos cierta cantidad de agua para algún torneo, va y lo hace. Se valoriza eso, tal como dices tú, y lo hace. Pero en el caso de una organización deportiva es distinto, porque ellos tienen que rendir esos proyectos después. Entonces, la empresa tiene que hacerlo sujeta a estabilización de proyectos. Pero solo eso. Y no es tanto trámite tampoco. Uno puede hacer un proyecto de implementación deportiva por 500.000 pesos y es un proyecto muy factible de ser financiado, pero en el caso del Ministerio de Deporte y del INE tiene que estar sujeto a un proyecto porque no es del punto de vista social. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, profesor Ítalo, por su pregunta. Bueno, ya estamos llegando al final. Profesor Julio puede hacer la pregunta después por WhatsApp al profesor Eduardo. Está el número en el grupo Más Vóley para Todos, así que se pueden seguir inclusive haciendo todas las preguntas que quieran. El profesor Eduardo dice que puede estar hasta las 5 de la mañana respondiendo, así que no habría problema. Bueno, Eduardo, ¿qué más decir? Una charla muy interesante y por eso también hasta la hora que estamos conversando, pero sí, hay que dar cabida también a las preguntas, a las interrogantes de cada profesor. Son pocos los momentos que tenemos para hacer estas dinámicas de exposición y que también los profesores pueden ir resolviendo sus complicaciones o sus interrogantes que puedan tener en el proceso. Sí, Ítalo, para terminar, o sea, aprovechando de despedirme y dar las gracias por esta instancia, yo creo que es súper importante seguir repitiendo este tipo de instancias también. Toda la gente, sea de la región que sea de la comuna que sea, acérquese a su departamento de deporte, yo sé que en Valle lo han hecho, y acérquense a su dirección regional del IND. La gente está no solo capacitada, sino que tiene el deber, la labor de entregar este tipo de información, ¿ya? Entonces, acérquense a la oficina, al área de organizaciones deportivas, al área de proyectos de su región, a su CEREMI en el caso de regiones, a la dirección regional del INE en el caso de la región metropolitana, y comencemos a instruirnos con respecto a esta área que en el fondo nos va a favorecer a todos. Eso. Así es, Eduardo. Bueno, nada más que darte las gracias por la buena voluntad, por estar acá compartiendo tus conocimientos. Siempre todos sabemos que para preparar una charla hay que dedicarle tiempo y bueno, todas las personas que están exponiendo lo hacen a honores, así que agradecerte nuevamente, mandarte un abrazo a la distancia y bueno, Gracias el típico aplauso virtual que estamos entregando, que es el único premio que podemos estar dando por el momento, y en la pantallita se están viendo los aplausos de los profesores, bueno, y podemos también hacer por la pantalla. Gracias por la invitación, ¿ya? De verdad. Así que, gracias a Saludos ti, a Eduardo, a los profesores, darle las gracias por la asistencia, por estar hasta tan tarde, con respeto, tomando mucha atención hacia el profesor. Recordarles que la próxima semana vamos a tener una charla de planificación deportiva que tuvo la voluntad y la buena disposición el profesor Carlos Sarmiento, más conocido como el profesor Charlie, así que él nos va a exponer una excelente charla ahí va a plantear su forma de trabajo, ¿ya? Así que interesante porque es un profesor exitoso que también tiene muy buenos procesos con su equipo, así que hay que tomar la atención y hay que estar para escucharlo. Profesores, recuerden, Más Vóley para Todos, para que envíen sus documentos y podamos compartirlos en la Voleiteca y en la videoteca, mvpt, videoteca@gmail.com, pueden empezar a ingresar también su información audiovisual y así podrán ir compartiendo. Ya hay hartos videos, hay harta documentación, así que se agradece un montón. Sigamos compartiendo conocimiento, sigamos creciendo como grupo, tanto en número como en buena onda, así como se está dando ahora. Así que, profesores, un abrazo, cuídense, que estén muy bien. Profesor Eduardo Daste, la próxima semana. Una sola duda de su charla. ¿Qué significa la sigla IND? Disculpe la ignorancia. Cristian, siempre cerrando. Saludo, amigo. Una pregunta al hueso. La presentación. Chao, profesores, que estén bien. Profes. Ítalo.
Chao, Esto, profe, cuídense. Es ridículo. Charlie se fue antes a preparar su... profe Ítalo, Sí. está el significa acceso para la digerir. página de YouTube, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Está el acceso para la página de YouTube? Sí, sí. ¿Para ver las grabaciones? ¿Sí? Sí, sí. Yo voy a estar, siempre Ya. estoy enviando el enlace también al grupo, así que ahí van a poder ver también estas charlas y las anteriores. Bacanísimo. Chao, Nos Ítalo. vemos. Chao, Ítalo, Chao, profesor, gracias. que esté bien. Chao, chao. Un gusto Nos verlo. vemos, que estén muy bien. Un abrazo a todos, un abrazo a todos. Los Chao, quiero Un chao. mucho. abrazo. Chao, Chao, que esté chao. bien. Chao, Bernardo. Chao, chao. Chao. Mira cómo van a desaparecer.